Bienvenidos a Raccoon Tale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gustó la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Cuando supe que mi matrimonio ya estaba concertado, me tembló el cuerpo por completo. A altas horas de la noche, la lluvia torrencial golpeaba la ventana y los grillos seguían cantando con entusiasmo afuera. Se acercaba el otoño y los grillos probablemente solo saltarían por unos días más. Para ganar algo de dinero, subí a la montaña a atrapar unos cuantos grillos. Con mis hábiles manos, incluso pude tejer jaulas de bambú para criarlos y luego vendérselas a los jóvenes maestros de la ciudad. Aunque los grillos que atrapé eran pequeños, todos eran inusualmente feroces, lo que me dio un alto estatus entre los aficionados al cricket. Muchos jóvenes señores me valoraban y me hacían amiga. A pesar de ser mujer, podía vivir cómodamente vendiendo grillos, superando los días difíciles. Mi padre se había roto una pierna, así que todos los asuntos de la casa, grandes y pequeños, recaían sobre mi madrastra y sobre mí. Le di parte del dinero de la venta de grillos a mi madrastra y guardé otra parte para mí para el invierno, con la intención de hacerme un abrigo de algodón nuevo, ya que el viejo ya no me abrigaba. Pero mi madrastra dijo que pronto tendría que casarme. En realidad, no me oponía al matrimonio, quizá todas las mujeres deban vivirlo alguna vez en la vida. Aunque me casaran con el viejo y picado de viruelas jefe de la aldea, seguiría siendo un hombre respetable, pero planeaban casarme con un chico que acababa de cumplir 10 años. 10 años, no podía aceptarlo en absoluto. Miré a mi madrastra a los ojos con determinación. Mi madrastra giró ligeramente la cabeza, sus ojos nublados revelaban tristeza. No era una mujer malvada. Incluso después de dar a luz a mis 2 hermanos menores, siempre me había tratado con auténtico cariño. Pero esta vez mi padre no tuvo otra opción. Elena, dijo si tuviera un atisbo de esperanza. Jamás querría casarme con la familia Lee, pero esa familia necesita una niña nacida el 9º día del 12º mes para protegerse de la desgracia. Tampoco hay nadie para cortar leña. ¿Dónde puede tu madre encontrar el dinero para comprar leña? No soporto que toda nuestra familia muera de hambre y frío. No importa si tu madre muere, pero, ¿y tus hermanos? Son muy jóvenes todavía. Mi madrastra sollozaba desconsoladamente. Miré los rostros inocentes de mis 2 hermanos menores a mi lado, con el corazón lleno de confusión e incertidumbre. Mi hermana no se casará, David no pasará hambre. David, que acababa de cumplir 8 años este año, ya lo entendía todo. El pequeño sabía que no quería casarme, así que levantó la cabeza, apretó los labios con fuerza, con los ojos rojos de lágrimas. Daniel, con solo 3 años, solo pudo llorar a gritos sin entender nada más. Mi padre yacía en la cama, suspirando profundamente. El dinero de la venta de grillos apenas alcanzaba para pagar las deudas de medicinas de papá. David y Daniel seguían creciendo. Los viejos abrigos de algodón del año pasado ya les quedaban demasiado ajustados y necesitaban unos nuevos. Desde que papá se rompió la pierna, solo mi madrastra y yo no podíamos trabajar todos los campos alquilados, y solo podíamos cosechar la mitad del grano habitual. Con tantas bocas que alimentar en casa, ¿cómo sobreviviríamos este invierno? Mi madrastra sacó a los 2 pequeños de la habitación, diciéndome que lo pensara. Esa noche no pude pegar ojo dando vueltas en la cama como un panqueque al que le están dando la vuelta. A la mañana siguiente con ojeras dije, mamá por favor, informa a la familia Lee. Acepté casarme. Mi madrastra rompió a llorar de gratitud, y animó a mis 2 hermanos a arrodillarse ante mí. Me quedé allí aturdido, ayudándolos a levantarse. Ya no tenía esperanzas en el futuro. Recién cumplidos los 18 años, la familia Lee llegó apresuradamente para completar el compromiso. Eran una familia prestigiosa, con una reputación transmitida de generación en generación, una riqueza incomparable, y muchos de sus familiares ejercían funciones oficiales. De no ser por su único nieto legítimo, Adrián Lee, quien enfermó gravemente sin ningún alivio por los medicamentos, no habrían recurrido a nuestra familia. Desesperados, invitaron a un anciano taoísta del monte Tamduk para realizar un ritual de exorcismo. El taoísta se acarició la barba e ideó un método nada admirable. Sugirió encontrar a una niña nacida el 9º día del 12º mes para protegerse de la desgracia. Encontrar a una niña nacida ese mismo día no fue difícil,
pero cuando supieron que tendría que realizar un ritual de exorcismo para un niño de 10 años, la mayoría de las familias se negaron. Después de darle vueltas, finalmente le llegó el turno a nuestra familia. ¡Qué casualidad! En los pueblos anteriores y posteriores al nuestro, las niñas nacidas ese día eran demasiado jóvenes o ya tenían más de 15 años. El taoísta afirmó claramente que la niña debía tener la edad justa para el matrimonio, ni siquiera un poco mayor serviría. Así que solo yo era el indicado. La familia Lee, aprovechando este último golpe de suerte, aceptó. Generosa y generosamente trajeron bastante plata, e incluso enviaron carbón, leña y ropa de algodón para apaciguarme. Incluso compraron 2 pulseras de la longevidad para David y Daniel. Si nuestra casa no hubiera sido tan pequeña, casi habrían enviado a alguien para que se encargara de las necesidades diarias de mi padre, temiendo que cambiara de opinión en el último momento. Pero no tenía vuelta atrás. Temprano por la mañana, el sonido de tambores y trompetas resonó fuera de la puerta, inusualmente animado. Los aldeanos se agolpaban alrededor, señalando y susurrando que nuestra familia estaba vendiendo a su hija. Mi madrastra estaba pálida mientras intentaba contener las lágrimas, colocándome un velo rojo sobre la cabeza. Elena, tu madre te ha hecho daño. En la otra vida, seré un buey o un caballo para vengarme, me susurró al oído. Solo pude ver rojo. Desde el momento en que supe que tenía que realizar el ritual de exorcismo, y que podría pasar toda mi vida como una novia fantasma, no había vuelto a decir una palabra. Aunque los preparativos de la familia Lee no fueron perfectos, mantuvieron la ceremonia correcta. Todos los rituales fueron preparados minuciosamente. David, mi hermano de 8 años, hizo todo lo posible por ayudarme a subir al set y a la silla, o mejor dicho, me arrastró. Hermana, no te preocupes. Cuando sea mayor, te llevaré a casa. Su voz joven pero decidida resonó con un toque de inocencia. No entendía que una vez que una hija se casa con otro hombre, a menos que su esposo la abandone, nunca regresa a casa. Mi madre biológica no lo corrigió, simplemente extendió la mano a través del velo rojo para acariciar suavemente la cabeza de David. El sedán nupcial comenzó a moverse. Desde entonces me había convertido en un miembro más de la familia Lee. Aunque la residencia Lee estaba decorada de rojo festivo, los rostros de todos no reflejaban alegría alguna. El sedán cruzó la puerta y me llevaron directamente a la habitación de Adrián Lee. La habitación olía ligeramente a medicina, no demasiado fuerte pero tampoco agradable. Como solo se trataba de una ceremonia de exorcismo, no había vino para celebrar. Cuando la casamentera levantó la cinta de seda roja que simbolizaba la unidad, vi inmediatamente al niño acostado en la cama bajo una manta roja. Aunque su enfermedad lo había reducido a una sombra de vida, Adrián aún lucía dulce y encantador, con sus largas pestañas temblando constantemente. Los sirvientes se retiraron, dejándonos solo al niño y a mí. Adrián se parecía casi a David en su edad más activa, pero ahora yacía allí, sin saber si sobreviviría hasta mañana. Suspiré y acaricié suavemente el rostro pálido del niño. Gimió suavemente y el sonido resonó por la habitación vacía, haciendo que el espacio se sintiera aún más inquietante. Después de un momento volvió el silencio. Me alejé rápidamente de la cama, sin haber comido nada desde la mañana. Vi muchos artículos de desayuno sobre la mesa. Cogí con naturalidad un pastelito con forma de loto, le di un mordisco y su crujiente y dulce sabor llenó mi estómago vacío. Tomé también otra taza de té. No sabía de qué tipo de hojas estaba hecho, pero el sabor era realmente rico y aromático, extendiéndose por mi boca y disipando el empalagoso dulzor de los pasteles. Después de comer y beber hasta saciarme, mis párpados se volvieron pesados. El invierno era frío en todas partes, y aunque había un brasero encendido en la habitación, aún notaba la cama caliente. Pero Adrián estaba acostado en ella. Dudé un momento, pero luego decidí dejar esos pensamientos de lado. ¿Un niño como él qué más daba? Pensando en esto me quité los zapatos y me subí a la cama. Pronto cerré los ojos y me quedé dormida, acostada con Adrián bajo la misma manta cálida. El niño yacía allí, pequeño y débil, y mi corazón se ablandó. Lo sostuve en mis brazos, esperando que mi calor se transmitiera al niño. Si no por mí, al menos por compasión hacia este niño de 10 años. Pensando en esto me quedé dormido hasta que unos gritos me despertaron sobresaltado.
Murmuré, David, Daniel, silencio. Pero al abrir los ojos, vi que todos me miraban con cara de enfado, como si hubiera hecho algo terrible. Señorita, esto es demasiado. Una mujer me regañó. Me froté los ojos y me di cuenta de que, como tenía demasiado calor, me había quitado las mantas de una patada. Me pareció bien quitármelos de encima, ya que estaba sana, pero Adrián seguía enfermo. De repente me dio un vuelco el corazón al buscarlo rápidamente. Vi que lo habían apartado y lo habían cubierto con 3 capas más de mantas. Su rostro, antes pálido y amarillento, ahora mostraba un rubor anormal. Fruncí el ceño. Pensando que esta habitación ya estaba calurosa, con tantas mantas, incluso una persona sana sufriría el calor, y ni hablar de un niño enfermo, todos me miraron con reproche. En ese momento se acercó la madre de mi esposo, la señora Victoria Lee, quien también era la madre de Adrián. La señora Lee dio un paso al frente con los ojos rojos e hinchados, sin mostrar la menor alegría propia de quien acaba de recibir a una nuera, sino más bien como alguien que se aferra a un último susto. Señorita, repítame lo que acaba de decir, dijo con voz temblorosa. Dijiste algo sobre la gente sana. Parpadeé aún somnoliento y respondí según sus palabras, dije que con tantas mantas, incluso la gente sana se acaloraría y enfermaría. Por alguna razón, la expresión de la señora Lee se llenó de resentimiento, su mano temblorosa rozó ligeramente mi mejilla, dejándome completamente confundido. La multitud que se había reunido se dispersó rápidamente. Si cuidas bien de mi hijo, te prometo que nunca te faltará comida ni ropa en esta vida. La señora Lee hizo una promesa importante antes de partir, con pasos rápidos y ligeros, como si se preparara para encontrar un enemigo contra el que luchar. Seguía sin entender qué había pasado. Justo cuando respiraba aliviada, 2 personas más regresaron para quitarle 2 capas de mantas a Adrián. Cuando Adrián pudo levantarse de la cama, finalmente empecé a comprenderlo todo vagamente. La familia Lee solo tenía un ciego directo transmitido a lo largo de 3 generaciones, pero las demás ramas del clan eran numerosas. Quienes envidiaban la inmensa riqueza de la familia Lee habían sobornado al médico de la familia. Si Adrián fallecía y la señora Lee no podía tener más hijos para continuar la línea, seguramente tendrían que adoptar de las ramas secundarias. Este era un plan extremadamente perverso. Para evitar ser detectado, el médico le había administrado veneno en secreto. Solo necesitaba reducir la dosis del medicamento, Adrián sentiría frío y necesitaría más mantas. En realidad, esto creó síntomas falsos. El efecto principal fue el calor interno. La combinación de estos 2 factores significaba que incluso un resfriado común podía llevar al niño al borde de la muerte. Este plan era verdaderamente siniestro porque incluso si invitaban a otros médicos, no encontrarían nada inusual. Solo pensarían que Adrián tenía una constitución débil, que su cuerpo era frágil y que su vida no duraría mucho más. La familia Wang ya había cambiado de innumerables médicos. Tras comparar todas las recetas, finalmente prepararon la medicina ellos mismos, y Adrián finalmente se curó. Para evitar que el chico supiera la verdad, no le explicaron claramente que ya tenía esposa, así que Adrián seguía pensando que yo era solo un pariente lejano que vino a cuidarlo durante su enfermedad. La familia Lee era numerosa y poderosa, y no faltaban parientes lejanos que dependían de ellos. Aunque Adrián parecía amable por fuera, seguía siendo un niño travieso. En casa, era como un pequeño emperador. Nadie se atrevía a enfadarlo porque nadie podía eludir la protección de sus abuelos. Así que me dedicó su atención. En el crudo invierno, me dijo que me lanzara al lago a pescar para él. ¡Qué niño tan problemático! Adrián se veía adorable después de recuperarse. La señora Lee lo había vestido con ropas rojas brillantes, haciéndolo parecer un cuadro viviente de Año Nuevo. Su pequeño rostro oculto bajo el cuello de piel de tigre, parecía una flor blanca desde lejos. Sus grandes ojos redondos parpadeaban mientras daba órdenes. No saltes, te daré una patada. Nunca esperé que fuera tan carnívoro. Los sirvientes a su alrededor permanecieron en silencio sin atreverse a hablar. Adrián y yo nos miramos un rato, y finalmente él se mostró aún más decidido. ¿Te vas o no? Levantó la barbilla con voz desafiante. Me quedé quieta sin moverme en absoluto. No me voy.
Al oírme decir esto, Adrián, furioso, extendió la mano para empujarme, casi haciendo que cayera al lago. La superficie del lago estaba completamente congelada, si me caía, seguramente me resfriaría. Luché por mantener el equilibrio con el miedo aún en el corazón, mirando a Adrián. No pude evitar sentir rabia. Eres un pequeño bribón. En cuanto terminé de hablar mientras el chico no estaba en guardia, lo agarré y lo puse sobre mis rodillas, con el trasero hacia el cielo, igual que solía disciplinar a David y Daniel en casa. Delante de todos, le di una buena nalgada sin contenerme. Adrián se agarró el trasero mientras aullaba y lloraba, gritando sin parar: Alana, te mataré, haré que mi padre te mate. Haré que mi padre te mate. Mientras le daba nalgadas, dije en voz alta: si tienes agallas, mátame tú mismo. ¿Para qué buscar a tu padre? Los sirvientes que estaban cerca querían rescatarlo, pero no se atrevían a moverse, solo apretando los dientes y aguantando el miedo. No tuvieron más remedio que enviar a alguien a pedir refuerzos. Para cuando llegaron los refuerzos, ya era demasiado tarde. Lee acababa de llegar y vio a Adrián llorando hasta quedar hecho un desastre. El chico, entre lágrimas, me acusó de: madre, me ha pegado. Lo miré con frialdad, con una mueca burlona y desafiante. La señora Lee le limpió la cara a su hijo con un pañuelo, sin preguntarle el motivo, solo dijo que se había esforzado mucho. De ahora en adelante tendré que molestarla para que discipline a este chico. Me quedé atónita y me pregunté si era la madre biológica de Adrián, o solo una madre adoptiva. La señora Lee se fue rápidamente y antes de irse, me dirigió una mirada de aliento. Ahora tengo permiso. Sonreí con malicia y me lancé hacia Adrián. A ver si todavía te atreves a intimidarme, a empujarme, a obligarme a pescar, a meterme al agua. Adrián entró en pánico y huyó, llorando mientras llamaba a sus abuelos para que lo salvaran. Por muy traviesos que fueran David y Daniel, con el tiempo se volvieron obedientes bajo mi disciplina. Adrián era solo un niño malcriado después de todo. Se atrevía a intimidar a los demás, pero delante de mí no se atrevía a decir ni una palabra. Después de aquella vez que metió las serpientes de mi hijo en la cama, obligándome a perseguirlo por 3 calles con un cuchillo en la mano. Hasta que lo atrapé y le metí una serpiente viva en la ropa, Adrián puso los ojos en blanco y casi se desmaya. Por suerte, las serpientes que encontró no eran venenosas. Luego estuvo aquella vez que me puso agujas en la silla, casi me clavan en el trasero con ellas, y me hizo un sinfín de travesuras más. Finalmente se volvió más obediente que antes. Delante de los demás seguía siendo el pequeño emperador orgulloso, pero cuando me conoció, se volvió tan silencioso como un ratón. Incluso la señora Lee suspiró y dijo que por fin su hijo tenía a alguien que podía infundirle miedo. Adrián aún no sabía que yo era su esposa oficial, y yo tampoco quería decírselo, porque era demasiado odioso, solo bueno, aparentaba serlo, pero carecía de otras cualidades. Pero el cielo no sigue los deseos humanos, la fortuna es impredecible. No sé si fue la mala suerte de Adrián, pero tras casi morir de un resfriado, esta vez volvió a contraer viruela. Ese niño desafortunado alarmó incluso a sus abuelos Lee. La familia Lee era originalmente un linaje noble de la capital. Aunque los hombres de la familia no ocupaban altos cargos, su riqueza era abundante, lo que despertaba la envidia de muchos. Esta vez, la viruela de Adrián también despertó sospechas. Rara vez salía, pero de repente contrajo esta peligrosa enfermedad. El rostro de la señora Lee estaba lleno de agotamiento. Aunque vestía seda y brocado, no podía ocultar su cansancio. Administrar una propiedad tan grande ya era bastante agotador, y ahora su hijo enfermaba constantemente, cada vez de forma peligrosa, ¿cómo podía no preocuparse? Se suele decir que los ricos tienen muchas preocupaciones. Ahora entendí un poco este dicho. La señora Lee contuvo a su abuela, con la voz ronca por tantas noches de insomnio y preocupación. No te vayas, déjame cuidar de Adrián. Que viva o muera depende de la voluntad del cielo. Me quedé allí observando a la abuela llorar desconsoladamente, viendo la determinación de la señora Lee, y luego hablé débilmente: ya tuve viruela, así que no temo al contagio. La habitación se quedó en silencio de repente. La señora Lee me miró con lágrimas en los ojos, y de repente su mirada se iluminó como si viera un tesoro. La abuela también se apoyó en su bastón y se acercó con voz temblorosa: hijo, ¿dices la verdad?
Con sus manos secas y delgadas, me tomó de la mano, sus ojos llenos de esperanza me preocuparon. Asentí, pero añadí, es cierto, pero no sé si los remedios caseros del campo puedan ayudar a Adrián. Inténtalo. El abuelo Lee, que había guardado silencio hasta ahora, habló con voz profunda y cálida, no tengas miedo, pase lo que pase, no te culparemos. Después de hablar, suspiró y se dio la vuelta, sin atreverse a mirar más. A su edad, aún tenía que preocuparse por su nieto, realmente no era fácil. El maestro Lee, mi suegro, estaba de viaje de negocios y aún no podía regresar, así que la decisión final recaía en el abuelo Lee. Tras recibir su palabra, me sentí un poco aliviado. Al ver sus ojos confiados, me mordí el labio y respondí con firmeza, haré todo lo posible por cuidarlo. Las personas con viruela suelen sentir picazón en todo el cuerpo después de la fiebre alta inicial. Finalmente Adrián desarrolló sarpullido. Mientras pudiera superar esta etapa, se recuperaría. Ya has tenido viruela y te recuperaste por completo, dije, confiado en mi experiencia. Aunque los métodos tradicionales eran rudimentarios, eran realmente efectivos. La fiebre alta de Adrián disminuyó gradualmente, dejando solo una picazón insoportable por todo el cuerpo. Lo persuadí y aconsejé constantemente hasta que finalmente logró que dejara de rascarse. Su rostro, antes hermoso, ahora estaba cubierto de terribles ampollas de agua. Dondequiera que salía el líquido de las ampollas, la picazón se volvía insoportable. Cuando Adrián levantó la mano para rascarse, la atrapé justo a tiempo y le regañé, ¿ya no te importa tu cara? Los ojos claros de Adrián, como el agua, me preguntaron por qué. Lo miré confundida cuando volvió a preguntar, ¿por qué me cuidas y también te preocupas por mi cara? Le apreté la mano con fuerza, temiendo que se rascara y lo soltara. Tienes más o menos la misma edad que mi hermano, ¿cómo podría simplemente verte morir? Además de tu cara, ¿qué más tienes de valor? Si tu cara está arruinada, ¿quién querría casarse contigo? El pequeño rostro del chico se tensó de repente, pero aún así dijo con terquedad, soy 2 años y medio mayor que tu hermano, casi 3. Sonreí suavemente. Bien, eres mayor, eres más capaz. Pero curiosamente, tras esa declaración, el rostro de Adrián se sonrojó de forma sospechosa. ¿Tienes fiebre otra vez? Le toqué la frente con suavidad y me di cuenta de que no tenía fiebre. Le pregunté sorprendido, ¿por qué te sonrojas entonces? Adrián apartó la mirada, negándose a mirarme, y dijo con indiferencia, ¿por qué te importa? Era realmente difícil servir a este pequeño príncipe testarudo. Me encogí de hombros, sin molestarme en responder. Esa noche Adrián se quejó de tener frío e insistió en dormir conmigo. Como él era el paciente, tuve que ser comprensiva. A regañadientes levanté la manta y acolché la cama, diciendo, ven aquí, ven aquí. Adrián dudó unos segundos antes de meterse por fin. Una brisa fría con aroma a medicina se apoderó de mí. Ahora tenía otra cabecita peluda entre mis brazos. Eres mujer, ¿por qué no sabes tener más cuidado?, murmuró el niño. Tras pensarlo un buen rato, solo dijo una frase. Le acaricié la cabeza con suavidad. ¿Precavido con qué? Precavido contigo. He cuidado de mis 2 hermanos menores desde pequeños. Chicos como ustedes, lo sé todo sobre ustedes. Ahora duérmanse, ya hablamos demasiado. Adrián hizo un puchero con los ojos húmedos, mientras me miraba con agravio. Luego cerró los ojos para dormir. En mi estado de somnolencia, oí una voz suave que me llamaba. Por costumbre acaricié a la persona en mis brazos y le dije distraídamente, David, Daniel, no hagan ruido. En mi sueño, todavía estaba en casa, abrazando a mis 2 hermanos menores mientras dormía. Solo piensa en ellos. Se oyó una voz llena de insatisfacción, pero para entonces ya no podía oír con claridad. Está bien, Elena. Gracias. Escuché a Adrián susurrar. Finalmente las ampollas de agua en su cuerpo se curaron, indicando que la recuperación estaba cerca. Aunque me había quedado despierto varios días antes para vigilarlo y evitar que se rascara la cara, después de dormir conmigo una noche aún le quedó una cicatriz. Por desgracia, no era muy visible, parecía un pequeño hoyuelo del tamaño de una moneda. Miré con tristeza su rostro antes perfecto, ahora marcado por esta imperfección. Todo era culpa mía por ser demasiado descuidado.
Levanté su rostro para examinarlo con atención, lo que incomodó bastante a Adrián. ¿Y qué si tengo una cicatriz? No soy mujer, dijo irritado. ¿Por qué te importa tanto mi cara? Suspiré profundamente y dije con pesar, porque además de esa cara, ¿qué más tienes? ¿Qué otras ventajas tienes, Adrián? Soy bondadoso, dijo, pero solías meter serpientes en mi cama, continué insistiendo. Adrián, soy inteligente, respondió de inmediato. Claro, eres tan inteligente. Atrapaste un montón de arañas y las arrojaste a mi vaso de agua. De la noche a la mañana, las arañas se asustaron tanto que crecieron. De verdad que eres muy inteligente. Sonreí levemente y le acaricié suavemente el rostro. El rostro, que había sido nutrido hasta la plenitud, ahora estaba demacrado con una barbilla afilada que resaltaba excesivamente sus grandes ojos. Ser bello también es un talento. Suspiré. Mírame, mi cara no es nada bonita, y está oscura. Toda mi vida solo he deseado ser más hermosa. Tras decir esto, fruncí los labios y sonreí, mirándolo fijamente. Lo vi callarse cabizbajo. Este mocoso siempre perdía cuando discutía conmigo, después de la epidemia de viruela. La actitud de Adrián hacia mí cambió drásticamente. Era como si todo hubiera avanzado a pasos agigantados. Todos en la familia Lee mostraron satisfacción, especialmente la señora Victoria Lee. Me tomó la mano con cariño y dijo que quería adoptarme como su hija. Me quedé en shock, pensando, ¿acaso no era ya nuera? Los ojos de la señora Lee parpadearon levemente mientras se secaba suavemente las comisuras de los ojos con un pañuelo. Eres una niña tan filial y obediente. Cuando nuestra familia te obligó a aceptar este matrimonio, este no fue ni razonable ni apropiado. Adrián es 5 años menor que tú. Yo tampoco quiero arruinar tu destino. De verdad me importas. No se preocupe, nadie sabrá que entró en esta casa. Si desea casarse en el futuro, prepararé una dote completa, como si se casara con mi propia hija, y la despediré con gran ceremonia. ¿Qué opina, señorita Elena? Piénselo bien, por favor. Si quieres dejar a la familia Lee, es mejor que quedarte en su casa. La señora Lee habló con tono significativo, luego dejó un montón de joyas y adornos, y se llevó a los sirvientes. Mirando los objetos en la bandeja de madera, mentiría si dijera que no me conmovió. Recogí un collar de rubíes, su rojo era increíblemente brillante. Nunca había visto un rojo tan magnífico, como la vida lujosa y próspera de la familia Lee, donde las lámparas de aceite competían en brillo. Un amanecer, cuando el cielo aún no brillaba del todo, me escabullí por la puerta trasera. El viejo portero había bebido demasiado vino la noche anterior y dormía como un tronco. Conseguí la llave fácilmente y sin mucho esfuerzo. El aire exterior estaba impregnado del sabor de la libertad. Después del año nuevo, la familia Lee disfrutó de un breve periodo de paz. Supe que la señora Lee había tratado con bastantes personas. Cuando el maestro Lee regresó, confrontó personalmente a las ramas del clan. Alguien había robado una taza de la casa, la usó estando infectado de viruela y luego la devolvió. Adrián, siendo joven, bebió té de esa taza y contrajo la enfermedad. Los habitantes de las ramas laterales lloraron y armaron jaleo mientras eran golpeados y expulsados por el maestro Lee y los sirvientes, cortándole sus beneficios anuales. Aunque antes mantenían lazos de sangre, ahora que el hijo único se enfrentaba constantemente a desastres, incluso un Buda de arcilla se enojaría. La vida de Adrián también volvió a la normalidad. Día a día estudiaba con diligencia, y parecía transformarse de un niño travieso en alguien completamente distinto. Incluso su maestra lo elogió por su inteligencia y rapidez para comprender las lecciones. Al llegar a casa, me lo mostró con orgullo. Vi este cambio y me alegré de verdad por él. Pero esta alegría no debería haber durado más. A altas horas de la noche, recordaba con amargura las palabras de la señora Lee. Entendía sus preocupaciones. Aunque Adrián pudiera ser travieso, provenía de noble cuna y estaba dotado de inteligencia. Seguramente en el futuro estudiaría con ahínco, se presentaría a los exámenes imperiales y se convertiría en funcionario. Nunca aceptaría casarse con una aldeana 5 años mayor que él. Bajé la mirada hacia mis manos, ásperas por el trabajo. Ni siquiera podía escribir mi propio nombre, ¿cómo iba a ser digna del estatus de la familia Lee?
Si fingía no saber nada, Adrián podría casarse más tarde con alguien de una familia adinerada. No estaba celosa de que Adrián se casara con una esposa, pero no podía aceptar que me usaran y descartaran como un juguete, que me llevaran a la casa para protegerme de la desgracia cuando fuera necesario, y que me alejaran cuando ya no me necesitaran, con la excusa de que era para mi propio beneficio. ¿Por qué debería aceptar esto solo porque mi destino era humilde? No me sometería, así que empaqué mis pertenencias, tomé una moneda de plata de la caja de la asignación mensual como pago por cuidar de Adrián y volví a mirar la residencia Lee. Aunque era solo un edificio lateral, su construcción era magnífica, mi corazón se sintió más ligero. Adiós, Adrián. Espero que encuentres una esposa que te guste. De ahora en adelante no nos debemos nada. Pero nunca imaginé que justo cuando encontré refugio, la familia Lee trajo a Adrián, quien llevaba 3 días sin comer, llorando y rogándome que regresara. La señora Lee estaba verdaderamente arrepentida y casi se arrodilló ante mí. Alanna, es mi culpa. No debí haber dicho esas cosas. Tras tu partida, Adrián enfermó de inmediato. Al principio no podía comer ni beber, y luego se declaró en huelga de hambre. Sin encontrarte, se niega rotundamente a probar bocado. Mientras hablaba, hizo que alguien trajera a Adrián para que yo lo viera. De hecho, se había convertido en un cascarón débil, medio muerto. Ya no quería volver. Señora, dije, en realidad no hay una relación profunda entre la familia Lee y yo. Si quiere que regrese, solo seré una carga más. No quiero vivir en la confusión toda mi vida, muriendo de viejo en la residencia Lee. Hablando de matrimonio, para ser sincero, si no fuera por lo que me había arreglado mi madrastra, nunca me habría casado tan joven. Si no estás conforme, escríbeme una carta de divorcio. Si no, puedo irme por mi cuenta. Como si nada hubiera pasado, miré a la señora Lee con los ojos llenos de determinación. No puedes retenerme aquí para siempre por Adrián. Con el tiempo se casará y tendrá hijos. Eso sería demasiado cruel conmigo. Tras decir esto, me di la vuelta y salí de la habitación con la intención de ganarme la vida. Dejé la residencia Lee y encontré trabajo limpiando en una posada. No esperaba que la familia Lee me encontrara tan rápido. ¿Quieres que me arrodille y te suplique? La señora Lee estaba detrás de mí, con la voz entrecortada por la emoción. No me giré, solo respondí con frialdad. Te arrodillas ante mí por Adrián, pero nunca una madre se arrodilló ante mí. Subestimé la desvergüenza de la familia Lee. Me pusieron a Adrián delante y luego todo el grupo se fue a toda prisa. Miré a Adrián y pensé, de verdad eres un niño criado, ¿verdad? Al principio el posadero pensó que era una persona de campo que venía a ganarse la vida, sin esperar que tuviera algún vínculo con la familia Lee. Así que justo el otro día, me regañaba por ser torpe, pero ahora me elogiaba por limpiar las mesas impecablemente. Posadero, abre los ojos y mira, ni siquiera he tenido tiempo de limpiar esta mesa. Pero en realidad el mayor problema seguía estando en la habitación. Primero pidieron té, luego leche de cabra, y luego pasteles de leche. Pensé, es muy difícil complacer a este joven amo. Adrián, con su rostro pálido, hizo un puchero como un niño mimado y dijo, quiero comer. Quiero que me alimentes. Antes de que pudiera terminar de hablar, ya le había dado unas palmaditas suaves en la nuca, lo que le hizo gritar de dolor. ¿No tienes manos? Come solo. Frente a él había un tazón lleno de fideos, fáciles de digerir y aptos para alguien que se recupera de una enfermedad. Adrián hizo un puchero con aspecto agraviado, me miró disimuladamente y luego, en silencio, cogió unos palillos para comer solo. El sonido de los fideos al sorber resonó en el silencio. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte aquí?, pregunté mientras limpiaba las mesas con indiferencia. Adrián no respondió, simplemente leyó sus libros en silencio. Había traído todos sus libros de casa e incluso había alquilado una habitación de invitados para estudiar. Gastaba el dinero a mansalva sin importarle en absoluto mis preguntas, lo que me enfureció. Aunque Adrián provenía de una familia poderosa, seguía relacionándose con jóvenes amos adinerados, muchos de los cuales buscaban placer. Entre ellos había alguien que me reconoció, el joven maestro Wang, quien me había comprado grillos. En cuanto entró en la posada, exclamó, «Elena, qué coincidencia». El joven maestro Wang no preguntó por qué trabajaba allí.
La relación entre nosotros era inicialmente transaccional, pero como los grillos que vendí le ayudaron a ganar muchos partidos, me mostró respeto. Joven maestro Wang, ¿cómo ha estado? Hice una ligera reverencia y volví rápidamente al trabajo, sin ver a Adrián de pie cerca de las escaleras con el rostro sombrío. El joven maestro Wang tenía exactamente 14 años este año, y le encantaba el entretenimiento y la emoción. Al venderle unos grillos, gané algo de dinero. En el fondo me sentí agradecido. Este sentimiento era simplemente de agradecimiento porque me había ayudado a pagar las deudas de mi padre. Si al joven maestro Wang no le gustaran los grillos y me comprara varios, no sé lo desdichada que habría sido nuestra familia. Por alguna razón, después de escuchar esta historia, Adrián no dejaba de seguirme, preguntándome cómo conocía al joven maestro Wang. Respondí irritado que fue por los grillos. Mi padre estaba gravemente enfermo y acumulaba deudas. Si al joven amo Wang no le hubieran gustado los grillos y me hubiera comprado varios, no sé lo desesperada que estaría nuestra familia. Al oír esto, el rostro de Adrián no mostró ninguna expresión, pero parecía que se aferraba a mí, exigiendo volver al campo a atrapar grillos. Al ver a este niño testarudo que se negaba a salir de mi habitación, suspiré. Finalmente tuve que arroparlo, taparle la boca y ambos nos quedamos dormidos. ¿Quién hubiera pensado que fue precisamente por el repentino capricho de Adrián de volver al campo conmigo que se libró de una calamidad? Parecía como si una mano invisible lo hubiera guiado de vuelta a mi lado. Me despedí del posadero sin decirle claramente a dónde iba, solo mencioné una visita al campo. El posadero, que ahora me trataba con especial generosidad, preparó inmediatamente provisiones para el viaje al oír mi solicitud de permiso. Era una persona verdaderamente bondadosa. Adrián lo siguió en secreto, temeroso de que los sirvientes de la casa lo descubrieran. Viendo su persistencia, tuve que rendirme. Ya que prometí llevarte, debemos regresar de inmediato. ¿No sabes lo valiosa que eres? Si tu familia te regaña, debes defenderme. Adrián asintió con entusiasmo, dándose una palmada en el pecho y declarando que asumiría la responsabilidad. Cuando llegaban los problemas, él los soportaba todo. Cuando mi madrastra supo que traería a Adrián a casa, entró en pánico de inmediato con las manos y los pies agitados. El simple hecho de que un joven y valioso amo de la ciudad pusiera un pie en nuestra casa ya era un gran honor. Mi madrastra le dijo a David que corriera a la carnicería del pueblo a comprar carne, mientras Daniel miraba fijamente al joven desconocido, incapaz de llamarlo hermano. Su suegro solo lo llamaba hermano con vacilación. Por suerte Adrián no entendía bien la verdadera relación entre nosotros, solo pensaba que me habían elegido para servir por mi buena suerte. Cuando David trajo la carne, él y Adrián se miraron con una mirada desafiante. El enfrentamiento entre los dos chicos surgió de repente. Tuve que darles una fuerte bofetada en la cabeza y gritarles, ¿están demasiado ociosos? Ambos bajaron la cabeza de inmediato y se arrodillaron obedientemente, pero al poco rato, David volvió a mirar disimuladamente a Adrián, mientras que Adrián mantenía su actitud de superioridad, sin molestarse en responder. Llevé a los niños a la colina trasera para cazar y atrapar insectos. Adrián nunca había participado en tales actividades, todo lo que atrapaba se escapaba, a veces incluso moría prematuramente. David y Daniel se quedaron allí riendo a carcajadas, lo que hizo que Adrián se sonrojara de ira. El sudor le salpicaba la frente y al limpiarla con la mano, se cubrió de tierra. Estaba decidido a atrapar al mejor, pero al final ninguno estaba intacto, patas rotas, alas desgarradas, completamente invendible. Me siguió abatido, sin saber qué estaba pensando. En el campo, no había exquisiteces para agasajar a los invitados, solo algunos platos sencillos de carne. Adrián había probado innumerables exquisiteces y no le prestó atención a los platos rústicos que cocinaba mi madrastra, pero finalmente, a regañadientes, masticó medio pan al vapor y un poco de sopa de carne. Al anochecer, David y Daniel compitieron por dormir conmigo. Mojaos hasta que mi hermana termine de bañarse, entonces debéis portaros bien y no causar problemas. Les di instrucciones. Trajeron palanganas mientras caminaba hacia el almacén para bañarme. El cielo seguía siendo el mismo, pero yo ya no era la misma persona. En tan solo un año, me había acostumbrado a la vida en la residencia Lee. Ahora, al regresar a mi propia casa, me sentía extrañamente extraña. En la residencia Lee, sin necesidad de recordatorios,
alguien preparaba agua caliente y el baño siempre estaba caliente. Pero en casa, todo era rudimentario y deficiente. La imagen de David y Daniel peleándose por la comida seguía vívida ante mis ojos. Adrián se comportaba como un pequeño amo, pero al entrar en mi casa, fue inmediatamente a visitar a mi padre, postrado en cama, e incluso preguntó si alguien lo cuidaba. Mi madrastra le trajo arroz a papá, aunque tenía la pierna rota. La parte superior de su cuerpo aún funcionaba y no necesitaba muchos cuidados. Mientras reflexionaba sobre lo sucedido ese día, sin darme cuenta terminé de bañarme. Al regresar a la habitación, vi a 3 personas acostadas juntas en la cama, una grande, una mediana y una pequeña, fácilmente distinguibles. Adrián ocupaba el lugar más cercano a mí, mientras David se retorcía, intentando recuperar su posición. Solo Daniel yacía allí con los ojos abiertos, sonriendo inocentemente. Apagué la lámpara de un soplo sin prestar atención a los niños traviesos, y me acosté tranquilamente a descansar. En mi sueño somnoliento sentí que alguien daba vueltas en la cama. Por costumbre le di unas palmaditas en el trasero y le susurré: «Adrián, duerme ya». Todo quedó en silencio de inmediato. Una noche tranquila y sin sueños. A la mañana siguiente, al regresar a la residencia, la señora Lee vino a buscarnos llorando. Esta vez, ella realmente inclinó la cabeza y se arrodilló ante mí. «Señorita Elena, la familia Lee no puede prescindir de usted. Le rogamos que regrese con nosotros». Tanto Adrián como yo nos habíamos preparado mentalmente para recibir una reprimenda. Sin necesidad de preguntar, comprendí lo que estaba sucediendo. Los sirvientes de la familia Lee, que estaban cerca, relataron de inmediato todo el incidente como agua que brota de un tubo de bambú. Resultó que la rama principal de la familia Lee no estaba conforme con que le cortaran las prestaciones tras años de aprovecharse de la situación. Además, Adrián había demostrado repentinamente una gran ambición académica. Si se esforzaba en sus estudios y alcanzaba un rango oficial, no les quedaría ninguna esperanza. Cuando supieron que Adrián había abandonado la residencia para alojarse en una posada, escapando de la vigilancia de la casa, la rama principal siguió y rastreó en secreto sus movimientos. Una noche lanzaron sigilosamente una botella de líquido inflamable por la ventana de su habitación. La botella se rompió y las llamas estallaron violentamente. Fueron tan despiadados que incendiaron toda la posada, sin dejarle escapatoria a Adrián. Por suerte, aunque la posada se quemó, Adrián no estaba allí, pues había estado felizmente cazando grillos conmigo todo el día. Al no encontrar a Adrián, la familia Lee lo interrogó apresuradamente al posadero. El posadero, con el rostro ennegrecido por el hollín, solo entonces recordó que había pedido permiso para visitar el campo y que podría haber llevado a Adrián conmigo. Esto le dio a la señora Lee un atisbo de esperanza. Inmediatamente envió gente a investigar la situación en mi aldea mientras apostaba guardias en las puertas de la ciudad. Si veían nuestras figuras, debían informar de inmediato. Por suerte, regresamos sanos y salvos. Me quedé paralizado, mirando la posada que aún olía a humo, con el corazón repentinamente agitado y asustado. El rostro de Adrián estaba completamente pálido, pensando que de no ser por este viaje impulsivo a atrapar grillos, ya se habría convertido en cenizas. Aunque no tenía intención de regresar a la residencia de los Lee, inesperadamente toda la familia Lee se arrodilló para disculparse y suplicar con fervor antes de que me obligaran a regresar. Justo cuando cumplíamos los deseos de la señora Lee, la anciana señora Lee ya estaba en la puerta, esperando con ansias nuestro regreso. Al ver a su nieto sano y salvo, se conmovió tanto que se desmayó. Al despertar, la anciana señora Lee estaba decidida a adoptarme como su hija. ¡Cielos! ¿Por qué esta familia tenía costumbres tan persistentes? La señora Lee me había adoptado previamente como su ahijada, y ahora la anciana señora Lee quería hacer lo mismo. Adrián, si no me convierto en tu esposa, seré tu hermana. Si no, tendré que ser tu tía. Esta relación es inseparable. Afortunadamente, la señora Lee mantuvo la sensatez y evitó a tiempo la ceremonia de adopción de la anciana señora Lee. La transición de nuera a hermana fue completamente diferente e inaceptable. Cuando regresé a la residencia de los Lee, me trataron como a una perla preciosa. Antes, la familia Lee se había mostrado educadamente distante conmigo. Pero ahora se mostraban excesivamente entusiastas, temerosos de que me enfadara y me marchara de nuevo.
Incluso asignaron varias criadas para que me siguieran de cerca, donde quiera que iba, había sirvientes dispuestos a ayudar. El padre de Adrián, debido a que trabajaba lejos de casa, rara vez regresaba. Pero ahora que su hijo estaba en apuros, tuvo que regresar de inmediato a la capital. La última vez, solo ahuyentó a la gente. Esta vez fue diferente, había testigos y pruebas. El maestro Lee envió personalmente a los criminales a la prisión más oscura. Es más, envió a todos los niños del clan Lee a regiones remotas y frías donde jamás podrían regresar. Si no soy despiadada, pensarán que aún hay una oportunidad de seguir lastimando a mi hijo. 1, 2, 1000 veces, ¿cómo podría soportarlo? Libéralos una vez y volverán a causar problemas. Ataca una vez y elimina la raíz por completo. El maestro Lee era un hombre duro. Después de ocuparse de todo, dijo con frialdad que esas personas no debían volver a tener hijos en esta vida. Al oír esto, no pude evitar estremecerme. ¿Podría ser que el maestro Lee hubiera convertido a todos los hombres de las ramas secundarias de Lee en eunucos? La escena era realmente aterradora. Mis ojos debieron reflejar claramente mi asombro porque el maestro Lee, quien rara vez explicaba nada a nadie, dijo con dulzura: hay muchas medicinas en este mundo que pueden impedir que las personas tengan hijos. ¿Por qué no lo dijiste antes?, pensé para mis adentros, para evitar imaginarme todo tipo de locuras. Adrián siguió a su padre paso a paso. Adrián, la familia Lee ya no puede permanecer sumisa. El maestro Lee puso la mano sobre la cabeza de su hijo, sin ocultar su expresión seria. De ahora en adelante papá estará más ocupado. Te encomiendo esta casa. Fue mucho más tarde que comprendí plenamente el profundo significado de las palabras del maestro Lee. Pero por ahora, tenía que afrontar cómo lidiar con Adrián. ¿Debería tratarlo como a un hermano menor o como a un esposo? Al ver su rostro juvenil, sus ojos brillantes y su sonrisa radiante, solo me sentí ridícula al pensar en la palabra esposo. Bueno, dejaría los asuntos futuros para después. Lo que necesitaba hacer ahora era esforzarme por superarme, no por la familia Lee, sino por mi propia gloria. Aunque aún no se había hablado de los rumores en la residencia Lee, ya corrían rumores de que el ahuyentador de los malos espíritus de la nuera de la familia Lee era realmente efectivo, incluso el joven maestro Siku ahora sabía montar a caballo. Para no afectar a su hijo, la señora Lee tuvo que esforzarse mucho para acallar los rumores, y solo dijo públicamente que cuando me llevaron a la casa ese día, yo era en realidad una monja taoísta del monte Tamduk que había descendido de la montaña. Con una monja taoísta en casa, la salud de Adrián mejoró gradualmente. Esta monja taoísta solo vivía temporalmente en la casa bajo el título nominal de nuera para evitar que los espíritus vengativos buscaran la vida de Adrián. Sabiendo que había alguien en la casa para alejar el mal, lo creyeran o no, el asunto quedó zanjado. Adrián aún tenía que realizar respetuosamente ceremonias y saludos diarios a la monja taoísta, sin atreverse a descuidar ni un solo día. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron otros 3 años. Adrián era ahora un joven de 14 años, mucho más alto que antes. En comparación con años anteriores, cuando tenía que admirarlo, ahora era él quien debía admirarme. Con el paso de los años, al no tener que trabajar al aire libre, mi piel, antes oscura, se fue aclarando gradualmente. De hecho, me parecía a mi madre, ojos de fénix y cejas de sauce parecían tener rasgos suaves y encantadores. Desafortunadamente falleció joven, dejando solo vagos recuerdos. Lee había gastado mucho dinero cuidándome a lo largo de los años. Tan solo el gasto diario en tónicos bastaría para que una familia normal pudiera usarlos durante varios años. El resultado fue que mi cuerpo, antes delgado, se había vuelto más terso, mi piel suave y brillante, no menos que la de cualquier joven noble. Al salir, me llamaron pariente lejana de la familia Lee, enviada aquí porque su familia tenía muchos hijos. Después de todo, criar a una belleza más en la residencia Lee no vendría mal. Cuando el maestro Lee ascendió repentinamente de un oscuro funcionario menor a un alto ministro, la gente empezó a prestar atención y a preguntar sobre mis posibilidades de matrimonio. Cada vez que esto sucedía, la señora Lee tenía que buscar excusas para encubrirlo. Pero ahora ya tenía 19 años, casi convirtiéndome en una mujer soltera mayor. Afuera, incluso se insinuaba que podría convertirme en la concubina del maestro Lee. Al oír la noticia, la señora Lee se enfureció tanto que casi se desmaya.
¿De dónde salió semejante rumor? Era absolutamente imposible. Estas personas realmente no temían que el viento les cortara la lengua. Para acallar los rumores, la señora Lee también empezó a fingir que se afanaba en buscarme una familia. No era ni en sueños que hubiera familias adineradas, pero sí se podían considerar familias medianamente acomodadas. La señora Lee trajo apresuradamente un montón de retratos prestados de algún sitio, y me dijo que eligiera cuando tuviera tiempo libre. Aunque no quería que me casara con alguien de otra sociedad, no podía hacer nada más ante los duros chismes de la sociedad. Coloqué con cautela cada cuadro para mirarlo, la verdad es que había de todo tipo, gordos y delgados. Lo que buscabas estaba allí. Mientras miraba, oí desde afuera, una sirvienta saluda respetuosamente al joven amo. Adrián acababa de regresar de la escuela. El apuesto joven ya no era el niño travieso de hacía 3 años. ¿Quieres casarte? La voz del joven, tras quebrarse, se había vuelto profunda y ronca, como pequeñas piedras rodando junto a la oreja, con una sensación de rasguño aún más pronunciada. Ahora me sacaba una cabeza. Nada más entrar, su presencia era imponente. Años de entrenamiento constante en equitación y tiro con arco habían fortalecido su figura, dejando atrás la fragilidad de un niño. Bajo esa mirada ardiente me sentí repentinamente nervioso, apenas pude soltar unas risas secas y decir evasivas, solo buscando divertirme. Tras decir esto, recogí rápidamente las pinturas. A Adrián le pareció interesante. Se sentó a mi lado, rodeándome la cintura con el brazo. Desde lejos parecía que me abrazaba por completo. Este hijo de la familia Lu es un inútil, tiene 20 años y aún no está comprometido. He oído que su temperamento es demasiado débil, y tarda 1 hora entera en comer una sola comida. Y aquí está el sobrino del ministro Yu, su destino es demasiado duro. Una vez estuvo comprometido con una joven, pero causó la muerte de toda su familia. A los ojos de Adrián, ninguno de ellos parecía ser buena persona. Me incomodaba su respiración y tuve que apartarlo un poco. Deberías mantenerte alejado de mí. Ya eres mayor. Deberías ser más educado. De hecho, me resistía a decir claramente que hombres y mujeres debían mantener la distancia, pues seguía pensando que era el niño testarudo de antes. Al oír esto, Adrián soltó una risa fría. El aroma a sándalo en su cuerpo se había intensificado. ¿No solías abrazarme día y noche antes? En cuanto terminé de decir eso, me sonrojé al instante, lo que lo hizo reír burlonamente. Esta noche, ¿por qué mi hermana no duerme conmigo una noche como antes? La voz ronca de Adrián susurrando junto a mi oído me aceleró el corazón. Esta sensación era realmente extraña. Me alejé de él rápidamente como un conejito asustado, y me puse de pie al instante. Mi voz era firme, pero en realidad no me atreví a mirarlo de nuevo. Adrián resopló con frialdad y extendió la mano para recoger todos los cuadros. Grité alto. Te llevaste los cuadros, ¿a quién se supone que debo elegir? Hizo una pequeña pausa sin girar la cabeza, pero dijo con frialdad, hermana, no tienes que elegir. Tras decir esto, se alejó con toda la pila de retratos masculinos en brazos. Cualquiera que no lo supiera podría pensar que estaba eligiendo marido. Pasó otro año. Adrián había cumplido 15 años, era guapo y diligente en sus estudios, así que cada día aumentaba la cantidad de gente que preguntaba en secreto sobre alianzas matrimoniales. Gracias a Adrián, también disminuyó la cantidad de gente que vigilaba si me había casado. Cuando las Madems vinieron a visitar la residencia Lee, todas abrieron la boca y charlaron como un loco junto a mis oídos sin parar. Escuchar las palabras de estas señoras me hizo sentir que la cabeza me iba a estallar. Chismeaban tanto que nos obligaron a salir. Sinceramente yo tampoco quería ir con esas jovencitas, pero no había nadie más de su edad en la residencia Lee. Así que tuve que aventurarme. Estaba acostumbrada a escalar montañas y a trabajar duro, y tenía mucha más resistencia que aquellas jovencitas. Tras caminar una corta distancia, algunas ya lloraban de cansancio, exigiendo té y descanso, o incluso cambiarse de ropa. ¡Qué problema tan grande! Suspiré y ordené a los sirvientes que sirvieran té a quienes quisieran descansar y prepararan vestuarios para las jóvenes que necesitaban cambiarse. Entre ellas estaba Grace Wang, sobrina de la señora Lee, quien era muy cercana a mí,
pero las demás mostraron preocupación hacia mí. Originalmente era un pariente pobre que llegó a depender de ellos. Pero mi vestido y mis adornos eran aún más magníficos que los suyos, especialmente la horquilla que Adrián me había regalado personalmente por mi cumpleaños. Estaba hecha de jade de la más alta calidad, transparente y brillante, tallada con flores de ciruelo. No quise discutir, fingiendo no oír sus sutiles comentarios. Grace me susurró al oído en secreto: «Hermana Elena, mi prima es tan guapa y elegante, ¿de verdad no te conmueve?». No pude evitar poner los ojos en blanco y responder con insatisfacción. De pequeño ponía serpientes en mi cama, ranas en mi té, derramaba tinta sobre mi cama y manchaba mi almohada con tofu podrido. Para conmoverme tendría que tener un alma masoquista. Hablando de esto, mi voz se elevó un poco y de repente Adrián apareció de algún lugar y me escuchó. Su expresión cambió de alegre a sombría, como si acabara de recibir un gran susto. Las demás jóvenes se sonrojaron y bajaron la cabeza. Solo Grace, gracias a su parentesco, se atrevió a hablar y llamarme prima. Pero Adrián no hizo caso a nadie, sus ojos profundos me miraban fijamente como si quisieran penetrarme el alma. Sintiéndome tenso bajo esa mirada, admiré rápidamente el paisaje fuera del pabellón. Ya era verano, y las flores de loto florecían abundantemente en el estanque fuera del pasillo, su fragancia flotando en la suave brisa. Adrián se encontraba entre el grupo de jóvenes, sobresaliendo como una grulla entre gallinas. Quizás mi indiferencia lo enfureció. Resopló con frialdad y se alejó con el eco nítido de sus pasos, dejando al grupo de jovencitas estirando el cuello para seguirlo. Grace se sujetó el rostro sonrojado y susurró suavemente: «Qué guapo es mi primo». Antes de que pudieran recuperarse de su fascinación, el grito aterrorizado de una mujer resonó de repente a lo lejos. De repente se me encogió el corazón. Antes de que pudiera comprender qué había pasado, alguien ya había reconocido ese grito. Parecía ser la señorita Wang, la hija del anciano Wang. La joven del vestido amarillo pálido se quedó paralizada. Inmediatamente puse cara seria y me apresuré a avanzar, dejando atrás a las jóvenes. No podía permitir que ocurriera nada extraño en la residencia Li. Cuando llegué sin aliento, la señora Li también había oído el alboroto y, gracias al informe de una criada, no pudo evitar venir. Tras el grito se oían los sollozos de la joven. Los sollozos de las chicas eran como hilos finos que resonaban suavemente en los oídos de todos, oprimiendo a todos. Adrián estaba apoyado en la barandilla con el rostro inexpresivo, ni feliz ni triste, simplemente allí de pie, como un joven misterioso y orgulloso cuyas intenciones nadie podía adivinar. En ese momento, yo acababa de entrar a cambiarme. La criada de la familia Li se había disculpado por dolor de estómago y se había marchado temporalmente. No presté atención y me desvestí detrás del biombo. ¿Quién hubiera imaginado que el joven maestro Li irrumpiría de repente? Esa imagen me clavó el corazón como un cuchillo, causándome un dolor insoportable al recordar la escena que había presenciado. Al observar su figura erguida, de pie fuera del biombo sin el menor temblor, su mirada seguía fija en mí. ¿Quién sabía a quién miraba? Su voz era tranquila, sin rastro de indignación. «Madre, tu hijo está dispuesto a cargar con toda la culpa». Esa voz era firme, sin resentimiento ni pena. Después de que la señora Li consolara a la familia Wang, se volvió para regañarlo. «¡Qué arrogante! ¿De verdad quieres casarte con ella?». La miró una vez más en busca de confirmación, sin importarle quién fuera la otra persona. Solo tenía 15 años, una edad que debería ser arrogante y vivaz. Pero ¿cuándo llegó a cargar con un dolor tan profundo? Apreté las manos con fuerza, sin atreverme a afrontar esa escena. Cuando todos se fueron, de repente me agarró la mano. ¿Estás satisfecho ahora? Sus ojos brillaron de resentimiento. Cerré los ojos con el corazón apesadumbrado. Reprimí las lágrimas que amenazaban con brotar, reemplazándolas con un tono suave como la brisa. Extendí la mano para acariciarle la cabeza como solía hacer. Antes Adrián agachaba la cabeza, pero esta vez no lo hizo. Tuve que ponerme de puntillas para intentar alcanzarlo. «Felicidades, Adrián. De ahora en adelante, ya no tendrás que sufrir por mi existencia. No tendrás que soportar malentendidos ni humillaciones.
Cuando la noticia del compromiso de la familia Li con la nieta del Elder Wang se extendió por toda la capital, surgieron bastantes discusiones. Algunos decían que Isabella Wang se había enamorado de él a primera vista. Otros decían que Adrián amaba su carácter gentil y virtuoso, una pareja perfecta, hecha en el cielo. Después de días ajetreados recibiendo visitas, la señora Li encontró tiempo para reunirse conmigo. Elena. Sus ojos reflejaban muchas palabras que quería decir, pero aún no había pronunciado. La interrumpí primero: señora, no necesita decir más. Entiendo que casarme con el joven maestro Li nunca fue lo que deseé. Ahora que está a punto de casarse, ya no es apropiado que me quede en la residencia Li. La señora Li se secó las lágrimas con voz temblorosa. No, Elena, no tengo intención de alejarte. Es solo que Adrián se ha comprometido, y me temo que te sentirás incómoda en la residencia. Sería mejor que salieras a vivir con libertad. Miré fijamente el florero en el antiguo estante no muy lejos, mis oídos parecían no oír nada más, solo asentir en silencio. Un carruaje cargado de regalos me acompañó mientras salía en silencio de la residencia Li. Aunque años de vivir en el lujo me habían hecho reacio a irme, no había olvidado ni por un instante mi humilde estatus. Cuando la señora Li me preguntó si quería ir a la finca, simplemente negué con la cabeza, pensando que sería mejor volver a casa. A lo largo de los años, había enviado dinero a casa con regularidad, además de la ayuda de la familia Li, así que antes de irme, la vieja y destartalada casa ya había sido reconstruida y convertida en una elegante casa de ladrillo y teja. Mi padre ahora gozaba de mucha mejor salud y podía salir a pasear con un bastón para alimentar a las gallinas en su tiempo libre. David y Daniel habían pasado de ser niños rebeldes a convertirse en hombres jóvenes. David, 2 años menor que Adrián, tenía 13 años. De físico fuerte, solo él podía encargarse de todas las tareas domésticas y era experto en la agricultura. Los cazadores de la aldea, al ver su agilidad, lo tomaron como aprendiz y le enseñaron artes marciales. Daniel se abalanzó sobre mis brazos con tanta fuerza que casi me caigo. Su fuerza era inmensa. Ya no era el niño delgado con la cara llena de mocos y lágrimas de antes. Hermana, los ojos brillantes de mis 2 hermanos me llenaron el corazón de felicidad. De repente ya no le guardaba rencor a mi madrastra ni culpaba a la señora Li. Sin la familia Li, quién sabe si mis hermanos y yo habríamos sobrevivido a esos días difíciles. Eso fue suficiente. ¿Por qué volviste? Mi madrastra ya había envejecido. Años de duro trabajo le habían dejado el pelo canoso antes de cumplir los 40. Se secó las manos en el delantal y preguntó con preocupación si la familia Li ya no me necesitaba. El pueblo estaba unido y era un lugar acogedor. Aunque cuando me llevaron para protegerme del mal, los aldeanos solo pensaron que se trataba de alguna familia adinerada de la ciudad, sin conocer las verdaderas circunstancias. Al verme ahora adulta, como una joven noble de piel clara, elegante y serena, ya no era la chica salvaje de antes. Mi madrastra se quedó atónita por un momento con una expresión de sospecha en su expresión. Negué levemente con la cabeza sin decir nada más. Mi madrastra comprendió que tenía algo que ocultar y no preguntó más, simplemente me jaló para que viera a mi padre. Mi padre se veía mucho mejor que antes, algo más regordete y mucho más feliz. Papá no preguntó nada más, solo dijo: qué bueno que hayas regresado. Esta casa siempre tendrá un lugar para ti. Era la primera vez que papá me decía esas palabras. Mi madrastra me llevó a la habitación vacía junto a la casa principal. Todavía tenía la cama de tierra en la que dormía de pequeña, ahora cubierta con un colchón nuevo. También había mesas, sillas y un lavabo de madera donde podía colocar una palangana de cobre para lavarme la cara en la misma habitación. Todo estaba impecablemente limpio, lo que demuestra el cuidado diario de mi madrastra. Siempre me ha preocupado que cuando regresaras no estuviera lista a tiempo, así que limpio todo a diario. Elena, puedes estar tranquila aquí. Eres mi padre y ya no haré tonterías. Desde que te fuiste, David me causó problemas durante mucho tiempo hasta hace poco. Cuando creció, comprendió y me perdonó. Elena, ¿me guardas rencor? Mi madrastra cerró los ojos, las lágrimas corrían por su rostro curtido y áspero. Al oír esas palabras, me picó la nariz y no pude pronunciar ninguna palabra dura. Todo el resentimiento y la culpa se habían desvanecido hacía tiempo. No te culpo de verdad. Hablé con sinceridad.
Al principio pensé que tras regresar, no volvería a ver a Adrián. Pero inesperadamente poco después, llegó como un rayo. Los aldeanos murmuraban, difundiendo rumores de que mi familia me había abandonado. Pero justo entonces vi a Adrián montado en un caballo alto, galopando a la velocidad del rayo. El caballo se detuvo frente a nuestra puerta. Adrián saltó del caballo con movimientos decididos, sin vacilar. David y Daniel, pensando que alguien venía a causar problemas, tomaron sus armas rápidamente y salieron corriendo. Pero al ver que era Adrián, David no pudo ocultar su antigua enemistad, sus ojos brillaban de ira mientras preguntaba, ¿qué haces aquí? Adrián, con porte arrogante, juntó las manos y respondió, he venido a buscar a Elena. Elena también es un nombre que puedes llamar. David blandió su lanza con fuerza. Adrián usó solo 2 dedos para atrapar la hoja de la lanza, David no pudo moverla en absoluto. Quiero verla, dijo Adrián. Era 2 años y medio mayor que David, y había aprendido artes marciales con maestros famosos. Su kung fu era completamente distinto al de los cazadores de la aldea. Con solo unos pocos movimientos desarmó a David, levantó a Daniel, que se abalanzaba sobre él, y cruzó la puerta con calma. Cuando volví a ver a Adrián, no supe si alegrarme o entristecerme. Había un resentimiento agridulce, pero también un apego persistente. Era como un niño que crié y que finalmente tuvo que separarse de mi abrazo. A este sentimiento lo llamé reticencia a soltarlo. Tras solo unos días sin verlo, se había vuelto aún más sereno, su mirada decidida, su rostro antes redondo, ahora afilado con líneas definidas difíciles de olvidar. Se mantuvo erguido con la espalda recta, caminando paso a paso hacia la luz que emanaba de él, iluminando toda la habitación. ¿Por qué te fuiste? Adrián me miró fijamente con ojos decididos. El viento que soplaba fuera de la ventana hacía oscilar el colgante de jade que llevaba en la cintura. Era algo que le había tejido cuando era pequeño y estaba enfermo. Con los años siempre la había usado, pero la borla ya estaba algo vieja. Una vez le aconsejé que se la quitara y se comprara una nueva, pero quería que le hiciera otra diferente. De pequeño podía regalarle libremente sus objetos personales. Al decir esas palabras, una sonrisa se dibujó en sus labios, pero sus ojos reflejaban confusión. Ya tienes 14 años. Dije con suavidad, con la voz suave como la brisa, no puedo darte cosas como antes. La borla de seda roja que llevaba seguía allí, pero se había vuelto gris con el tiempo. No era que no entendiera sus miradas e insinuaciones, pero no podía responder. Porque nuestros orígenes familiares eran fundamentalmente dispares. Permanecí en silencio, evitando su mirada y desviando la vista hacia otro lado. ¿Acaso querías irte porque estoy a punto de casarme? Adrián se acercó obligándome a retroceder hasta que no tuve escapatoria. Tuve que ponerle la mano en el pecho para detenerlo. La sensación bajo mi mano, separada solo por una fina capa de tela, y el calor de su cuerpo que se transmitía a través de ella, hicieron que mi rostro se sonrojara involuntariamente. Di algo, dijo, inclinando la cabeza para mirarme fijamente, como si quisiera penetrar todas mis expresiones. Respiré hondo, mantuve la compostura y dije, Adrián, cuando te cases, mi estancia será superflua. Además, quiero visitar a mis padres y hermanos. Seguramente no pretendes impedirme volver a casa. Giré la cabeza sin atreverme a mirarlo directamente, temerosa de que mis emociones estallaran frente a él. De repente suspiró aliviado. Pensé que tenías miedo de verme casada, miedo de verme vivir feliz con otra persona, así que huiste. Él soltó una carcajada profunda y baja, sus ojos, antes sombríos, ahora brillaban de alegría como el sol después de la lluvia. Llegó rápido y se fue igual de rápido, dejando a todos confundidos. Solo David murmuró, la próxima vez te venceré sin duda. Poco después, Adrián regresó a la ciudad. No sé qué le dijo a la señora Lede, pero pocos días después, se llevó a David y Daniel. Ven a la ciudad si quieres derrotarme. Esas palabras impactaron el corazón de David, haciéndole reflexionar. Aprende artes marciales con un buen maestro. Esa frase quedó grabada en el alma de David. Por cierto, Daniel también estaba interesado y fue a observar y aprender. Le recordé que a tu edad, ya podía leer miles de caracteres al revés. No puedes dejar que las futuras generaciones se rían de que el hermano de tu hermana sea analfabeto.
La familia Lee cubrió todos los gastos de la educación. Así que David y Daniel empacaron ropa cada uno y se fueron. Mi madrastra no estaba muy preocupada. Dijo que seguirlos a la ciudad para aprender era bueno, mejor que vivir una vida tan limitada como la de tu padre y la mía. Adrián sonrió observándome fijamente como si quisiera penetrarme el alma, ardiendo como fuego que quisiera consumirme. Hermana Alina, ¿puedes volver conmigo ahora?, preguntó apretando los dientes, su mirada penetrante me hizo temblar. No tuve más remedio que seguirlo al carruaje, con el corazón lleno de confusión. Pronto regresamos a la residencia Lee. La señora Lee parecía tener algo que decir, pero al mirar a su hijo, se tragó las palabras, observándome en silencio con ojos llenos de reproche. No mires más a tu hijo, él también se vio obligado a hacer esto. Le dije en secreto a la señora Lee con miradas significativas para que ella lo comprendiera. Bajé la cabeza y seguí obedientemente a Adrián sin atreverme a resistirme. Hermana Alina, no pienses más en escaparte. Incluso casado, espero que mi hermana me guíe. Rió fríamente tras decir esto y se fue, dejando atrás su misteriosa espalda. Me quedé allí con el corazón en un puño parpadeando con ansiedad, temiendo que hubiera adivinado algo. Pero a pesar de todo, Adrián seguía actuando como un inocente que no sabía nada. Ahora venía a preguntarme qué joyas debía comprar para la boda, mañana discutiendo qué estilo de ropa usar para la boda, haciendo que toda la casa no tuviera un solo día de paz. Alina, esa llamada me hizo temblar todo el cuerpo, se me puso la piel de gallina. Dondequiera que la oía, se me encogía el corazón. Me tumbé sobre la mesa, fingiendo estar muerta, con la esperanza de que se rindiera y se retirara. Hermana, ¿no has bebido vino porque estás tan borracha? Miró la copa, oliéndola para ver si olía a vino. Dijo con recelo, hermana, date prisa y vete. No quiero saber más de tu boda. Inesperadamente no siguió su sentido común. Al verme actuar con tanta habilidad, me agarró la nariz a propósito, casi asfixiándome. Parece que mi hermana está realmente cansada, suspiró y guardó silencio. Me alegré en secreto, pero de repente percibí el tenue olor a sándalo mezclado con el aura fría y única del joven. Mi hermana ha trabajado demasiado, ¿por qué no vienes a descansar a mi habitación? De repente mi cuerpo se sintió ingrávido. Sin querer, le rodeé el cuello con los brazos, apreté la cara contra su pecho y finalmente abrí los ojos. Bájame, sinvergüenza. Luché, pero desde que cumplió 13 años, ya no podía escapar de su control. Su pecho temblaba levemente con una risa profunda, haciendo que mi cara se sonrojara de nuevo, mi corazón latía desbocado, esta persona se estaba volviendo cada vez más impredecible. Hermana, ¿de qué tienes miedo? De pequeñas, tú y yo dormíamos a menudo juntas, lo sabes. Eso fue cuando éramos niños. Ahora los hombres y las mujeres somos diferentes. Bájame rápido antes de que otros lo vean. Sacudí el cuerpo intentando escapar de su abrazo. Bajó la cabeza cerca de mi oído y susurró, ahora que somos adultos, ya no podemos compartir la cama. Lo miré con los ojos encendidos de ira, pero de repente vi sus ojos tiernos como el agua. Esa mirada realmente parecía una reservada solo para mujeres. De repente se me secó la garganta, las palabras que quería decir se me atascaron. De repente sentí la garganta reseca, ansiando un sorbo de agua. Abrí la boca ligeramente, pero no pude pronunciar palabra. Entonces Adrián me bajó con cuidado. Me encanta ver a mi hermana cuando parece que quieres hablar pero no puedes. La comisura de su boca se levantó mostrando una expresión a la vez satisfecha y reconfortante. Eres tú quien quiere hablar pero no se atreve. Lo maldije en silencio por ser un sinvergüenza insolente. Se acercaba el día de su boda, pero la señora Lee no mostraba señales de alegría, como una madre preparándose para la boda de su hijo. Siempre tenía una expresión triste, como si alguien le debiera 200 colas de plata. No era la primera vez que se gastaba dinero en una segunda ronda. Entendí su dificultad, pero a diferencia de la señora Lee, comencé a evitar a Adrián deliberadamente. Sin embargo, este tipo era el único joven amo de la familia Lee. Nadie podía detenerlo cuando quería algo. Mientras yo estaba ocupado en el patio, entró con el rostro lleno de agravio. Mi hermana se esconde aquí otra vez para comer a escondidas.
Me senté con varias criadas jóvenes alrededor del brasero, asando naranjas. Las cáscaras de naranja desprendían un jugo dulce que llenaba la habitación de fragancia. Tomó mi mano que sostenía una naranja, se la llevó a la boca y mordió un trozo. Su lengua cálida rozó accidentalmente mi dedo, haciéndome temblar y retirar la mano, pero esa cálida sensación aún persistía. Después de este año nuevo cumpliría 17. A los 17 Adrián había perdido su apariencia juvenil, adquiriendo gradualmente la madurez. Su rostro se volvió más imponente, creció aún más, su voz más grave, tan encantadora que hacía latir corazones. Ese rostro era verdaderamente sobrenatural. No me extraña que la gente dijera que la familia Lee tenía un joven amo excepcionalmente guapo, de hecho, era cierto. Ocúpense, yo no tengo nada que hacer. Me limpié los dedos con la ropa mientras la mirada de Adrián se tornó sombría por un momento, pero enseguida volvió a la normalidad. ¿Cómo puede ser esto? Ya somos familia, ¿cómo puede mi hermana evitarme? Pensé esperando que no me obligara a salir a ayudar, porque no era la señora de la familia Lee y no podía con esas responsabilidades. ¿Por qué mi hermana y yo no montamos guardia juntas esta noche?, dijo, sentándose tranquilamente a mi lado, bloqueando todo el espacio cerca de mí. A finales de año, la familia Lee estaba muy ocupada. El maestro Lee debía lucir radiante ante el emperador, entreteniendo a innumerables personas. Sin embargo, Adrián se acurrucaba a mi lado, calentando té y asando naranjas al rojo fuego. Las cálidas llamas provocaban somnolencia poco a poco. Afuera los petardos crepitaban sin cesar, otro año transcurría. El abuelo y la abuela Lee enviaron a alguien a buscarlo, pero Adrián se negaba obstinadamente a ir, diciendo que quería quedarse y velar conmigo. La criada no se atrevió a desobedecer y huyó cabizbaja. El cálido fuego me dio sueño, y el ruido de los petardos afuera perturbó mis sueños. Asentí somnoliento. Pronto unas manos grandes me taparon los oídos, y el ruido desapareció de repente. El mundo se volvió extrañamente tranquilo. Incliné la cabeza y vi el rostro de Adrián a mi lado. «Duérmete», susurró. Cerré los ojos y apoyé la cabeza en su hombro. ¿Cuándo se habían vuelto tan maduros y firmes esos hombros anchos? Apoyarme en ellos realmente me trajo paz al corazón. En mi somnolencia me pareció oírlo decir suavemente: «Le deseo a mi hermana paz y seguridad todos los años, mañana y noche, inmutable de por vida». La voz profunda del hombre resonó débilmente en la noche silenciosa. Una noche sin sueños. La mañana del día de Año Nuevo, la residencia Lee estaba llena de gente que venía a felicitar el Año Nuevo. Me desperté y vi que Adrián me había llevado a la cama durante la noche, incluso quitándome la ropa. Al pensarlo me sonrojé de inmediato, sintiéndome avergonzada y enojada. Al ver a Adrián, la ira en mi corazón no pudo evitar arrebatarse. De ahora en adelante no me desnudes con tanta naturalidad. ¿No hay sirvientas para eso? Que se encarguen de esas cosas, dije apretando los dientes. Pero él mantuvo la calma, sin mostrar vergüenza por alguien que acababa de portarse mal. Hermana, ¿qué cosas raras dices? ¿Cómo se le puede confiar esto a unas criadas? Soy tu hermano menor. ¿Qué tiene de malo ayudar a mi hermana a desvestirse? De pequeños, ¿no me ayudabas a menudo a quitarme la ropa? Antes de que pudiera terminar de hablar, le tapé la boca con la mano, oyendo solo sonidos apagados. Cállate. Di otra palabra y te corto la lengua. Estaba tan enojado que se me hincharon las venas de la frente. Este descarado se volvía más inapropiado cuanto más hablaba. De nada, deja que mi hermana me corte la lengua, respondió sin vergüenza. Su voz rebosaba confianza. Retrocedí rápidamente varios pasos, limpiándome la mano a toda prisa, y salí corriendo de la habitación con el corazón hecho un lío. Al arrodillarse ante los abuelos Lee para saludarles por el Año Nuevo, Adrián hizo 3 reverencias solemnes. El maestro Lee y la señora Lee, mayor de edad, irradiaban alegría. Después del matrimonio, no olviden dar a luz pronto a un nieto legítimo para continuar la línea familiar de los Lee. Este año y el próximo, debe haber un niño que sostener. Ahora toda la familia Lee depende de ti, instruyó amablemente la anciana señora Lee. Adrián sonrió, sus ojos se curvaron como medialunas. Me quedé a un lado, aburrido, pensando en cuántos sobres rojos recibiría este año,
pero de repente capté su mirada cariñosa. Le dijo con sinceridad a la anciana señora Lee, su nieto sin duda no defraudará sus expectativas. Ese año, cuando Adrián cumplió 17 años, a solo 3 meses de su boda, aprobó el examen imperial como el mejor erudito, cabalgando por las calles. Toda la familia Lee se convirtió en un ejemplo brillante entre las familias nobles. Todos usaban a Adrián como modelo para disciplinar a sus propios hijos. Ese chico enfermizo podría llegar a ser el mejor estudiante, seguro que no eres inferior a él. Observé al hombre de túnica roja, sentado en su alto caballo con aspecto majestuoso y radiante, destacando entre la multitud con la flor de seda roja en el pecho. Desde lejos la gente le lanzaba pañuelos. Pronto todo tipo de pañuelos y flores frescas lo rodearon. Adrián cogió un pañuelo, no se molestó en mirarlo, lo arrugó hasta formar una bola y me lo lanzó directamente. Todas las miradas se fijaron en esa dirección. Entré en pánico, fingiendo indiferencia y fingiendo no reconocer al hombre que sonreía, mostrando sus dientes blancos como perlas. Menudo loco. Al regresar a casa, la señora Lee estaba tan contenta que se bebió 3 copas de vino seguidas, me tomó la mano y me habló con entusiasmo. Los petardos estallaban sin cesar frente a la puerta de la residencia Lee, dando la bienvenida a innumerables personas que nos deseaban lo mejor. Finalmente el ruido se apagó. Me puse ropa de diario, me solté el pelo, me apoyé en la cama y leí las cartas de David y Daniel. Desde que llegaron a la ciudad, ambos habían pensado que estarían más cerca de mí, pero inesperadamente Adrián, maliciosamente, los asignó a escuelas lejanas con una disciplina estricta. No se les permitía salir a la calle en días normales. Sobre todo David, que después de terminar sus clases seguía practicando artes marciales, tan exhausto que se quedaba dormido en cuanto la cabeza tocaba las rodillas. Los dos escribían cartas criticando a Adrián palabra por palabra, línea por línea. Era evidente que ya no eran los niños ignorantes que andaban sueltos por el pueblo. Una extraña emoción me invadió el corazón. Sin mencionar el carácter de Adrián, el solo hecho de que trajera a David y Daniel a la ciudad y les contratara maestros me hacía sentir infinitamente satisfecha, dispuesta a sufrir por él sin quejarme. Pero antes de que mis emociones se calmaran, Adrián abrió la puerta de una patada y entró en la habitación. La expresión del joven estaba llena de resentimiento, con los ojos rojos mientras me miraba. Desde niño Adrián siempre había sido increíblemente guapo. Por suerte, al crecer, no cambió en absoluto. Salvo por la cicatriz de viruela en la mejilla, su apariencia seguía siendo impecable. Ahora, con la túnica roja brillante de erudito, sus ojos parecían llorosos y furiosos al mismo tiempo que me miraba con desgarrador dolor, haciéndome latir el corazón con fuerza por el temor de que hiciera algo trascendental. Me levanté rápidamente de la cama. Las criadas no pudieron soportar la mirada de Adrián y cerraron la puerta obedientemente. ¿Qué pasa?, pregunté con una sonrisa incómoda, mientras tomaba apresuradamente una bata del perchero, preparándome para ponérmela. Adrián respiró hondo, el aroma a vino flotaba en el aire mientras se acercaba a mí, cada paso parecía aplastarme el corazón. Antes de que pudiera reaccionar, me abrazó con fuerza, apretándome hasta que casi no pude respirar. Adrián. Le seguía golpeando los brazos, pero parecía no oírme. Después de un rato sentí que la piel de mi cuello se humedecía, estaba llorando. Pobre Adrián, salvo cuando lo escondí dolorosamente de niño, nunca lo había visto llorar. Adrián, cuéntame qué pasó, le pregunté con dulzura. Quizás gracias a mi tono amable, Adrián se fue calmando poco a poco, aunque seguía abrazándome con fuerza, negándose rotundamente a soltarme. Pero finalmente habló: he atrapado a Isabella. Esa declaración salió después de un largo rato, con la voz ronca en parte por el llanto excesivo. ¿Qué pasó?, pregunté conmocionado y asombrado. ¿No era el Derban famoso por su estricta y cuidadosa crianza? Aunque Isabella no era la hija legítima, seguía siendo una jovencita decente. ¿Cómo pudo pasar esto? Lo ayudé a sentarse junto a la cama. Los ojos de Adrián estaban rojos y llenos de lágrimas, claramente angustiado, pensando que solo faltaban 3 meses para su matrimonio, y que esto ocurriera justo ahora. Incluso si Adrián fuera tolerante, sería difícil de aceptar, y mucho menos para alguien tan intolerante como él. ¿Qué pasó exactamente? Le serví un vaso de agua, pero hizo un puchero, indicando que quería que lo alimentara. Bueno, al verlo sufrir, cedí y lo alimenté.
Tras beberse toda la taza de té, Adrián relató lentamente la historia. Se suponía que hoy sería el día en que cabalgaría por las calles con orgullo como el erudito más destacado, así que había enviado gente a la casa de la familia Wang para invitar a Isabella a presenciarlo. Pero tras una larga espera, nadie apareció. La familia Li se extrañó y sugirió ir allí a ver qué sucedía. Al principio, la familia Wang no quería que los Li los acompañaran, pero como estaban preocupados por Isabella, aceptaron a regañadientes. Al llegar a su habitación, la encontraron sentada allí, con los ojos como el jade, pero una mirada seductora, como si nada hubiera pasado. La familia Li empezó a sospechar e investigó en secreto, encontrando finalmente algunas pistas. Resultó que Isabella era hija de una concubina, pero mantenía una aventura con su primo. Su esposa legítima, su cuñada, al enterarse del asunto, le indicó cómo incriminar a Isabella, poniendo en la mira a la familia Li, pues sabía que ésta tenía pocos familiares. Si se embarazaba del hijo de su prima, la familia Li podría incluso estar agradecida. Con esos pensamientos conspiró contra Adrián. La excusa de la criada de la familia Li, de dolor de estómago y necesidad de ir al baño, era en realidad un pretexto urdido por la criada de la familia Wang para alejar a la familia Li. Luego despidió a su criada, lo que llevó a Adrián a la casa. Mientras ella gritara en la habitación, Adrián sin duda vendría a investigar. El desorden de la ropa de Adrián fue obra de Isabella a propósito para confundirlo. Adrián había creído inicialmente que todo era voluntad del cielo, que su destino era casarse con Isabella, así que se dedicó con entusiasmo a los preparativos de la boda, preguntando por todo, desde lo más importante hasta lo más pequeño, más ocupado incluso que su suegra, la señora Li. Pero inesperadamente el mismo día en que fue nombrado erudito superior, Isabella y su prima fueron sorprendidas en adulterio en la misma residencia Wang. ¿Cómo se podía ocultar un asunto tan escandaloso? Adrián bebió vino con amargo resentimiento. ¿No soy lo suficientemente buena, hermana? Tenía los ojos rojos e hinchados, la voz entrecortada mientras tiraba de mi mano y se balanceaba, quejándose. No respondí. Siguió balanceándose hasta que no pude soportarlo más y dije con decisión, ¿quién dijo eso? Adrián es el mejor. Entonces quiero que mi hermana se case conmigo, dijo haciendo pucheros como un niño. Inmediatamente le di una bofetada. ¿Te quedarás quieto o no? Dije con severidad. Volvió a mostrar una expresión de dolor. A mi hermana ya no le importa Adrián. Al oír sus palabras de borracho, me dolió la cabeza como si me la hubieran partido con un hacha. Adrián parecía refinado y elegante. ¿Cómo podía ponerse así estando borracho?, murmuré, sin molestarme en prestarle atención. Estaba a punto de levantarme y llamar a alguien para que se lo llevara cuando me agarró de la manga. Hermana, ¿a dónde vas? Sus ojos estaban llenos de vigilancia mientras me observaba. ¿Planeas llevarme con Isabella? Al oír su nombre mi corazón se ablandó de repente. Pobrecito, todos esperan 3 golpes de suerte en la vida, pero él se topó con algo así, y su cámara nupcial se convirtió en el hazmerreír. Pórtate bien, mi hermana va a llamar a alguien. Es tarde, deberías volver a tu habitación a descansar. Antes de que pudiera terminar de hablar, Adrián se puso terco y me abrazó con fuerza. El fuerte olor a vino me mareó. No quiero. Sonrió como un niño que acaba de robar un caramelo. Esta noche dormiré aquí con mi hermana. Me abrazó fuerte, impidiéndome moverme. Luché y pataleé sin parar, pero no surtió efecto, solo me dejó más agotada y sin aliento. El cielo afuera empezó a aclararse. Adrián seguía abrazándome con fuerza, sus grandes ojos redondos no denotaban somnolencia. Nos quedamos cara a cara toda la noche. No sé cuándo me quedé dormida. A la mañana siguiente Adrián salió de mi habitación con la ropa arrugada, el rostro radiante y sin mostrar miedo ni preocupación. La señora Li no mostró preocupación y continuó organizando la boda, haciéndome sentir como si todo lo de anoche hubiera sido un sueño. Quise investigar, pero causar problemas no le agradó a nadie. Toda la residencia Li se llenó de alegría. Incluso el sastre vino a tomar medidas para el traje de boda. ¿Se va a casar? ¿Por qué me toman medidas?, pregunté confundida. La señora Li sonrió, pero su sonrisa no transmitía calidez, reprimiendo a la fuerza el dolor que sentía al explicar.
Todos en la residencia, de arriba a abajo, debían tener ropa nueva, desde las criadas hasta las señoras de la limpieza. Observé a la señora Lee, que se movía confusa, sin entender qué medicina contenía esa calabaza ni cuánto dinero se necesitaba para organizar todo aquello. Pensé que la familia Lee realmente no consideraba el dinero como tal. En ese momento ocurrió un acontecimiento importante. Para salvar al tercer príncipe, Adrián fue gravemente herido por asesinos, y su vida pendía de un hilo. La señora Lee se desmayó de inmediato, y mis extremidades se debilitaron como si estuvieran sumergidas en un pozo de hielo. En pleno invierno mis dientes castañeteaban constantemente. Los asesinos atacaron al tercer príncipe, pues se rumoreaba que su majestad estaba gravemente enfermo y pretendía cederle el trono. Adrián se sacrificó para salvar al príncipe, conmoviendo hasta las lágrimas incluso al maestro Lee. Su único hijo, tras haber salvado al príncipe, ahora tenía que ser tratado en el palacio, donde nadie podía verlo. Mientras todos estaban sumamente preocupados, llegó la noticia del palacio de que las heridas de Adrián eran demasiado graves y necesitaban que alguien cercano lo atendiera. La señora Lee tenía el rostro pálido como la cúrcuma, luchando por cuidar personalmente a su hijo, pero por mucho que lo intentara, no podía mantenerse en pie. En estas condiciones, antes de poder cuidar de su hijo, necesitaría que los médicos imperiales la atendieran. En medio de esta situación, mi corazón se calmó de repente. «Déjame ir», le dije a la señora Lee. «Solo mi partida tiene más sentido». La señora Lee me abrazó y lloró a gritos. Entrar al palacio era como adentrarse en el peligro, posiblemente en cualquier momento. Pero no presté atención a todas esas palabras. En mi mente solo pensaba en una cosa: esa persona me necesitaba. La persona que con tanto esfuerzo había criado me necesitaba. Al entrar al palacio imperial, no tenía intención de admirar el paisaje. Mi corazón estaba completamente concentrado en Adrián. Desde lejos flotaba un intenso aroma medicinal, esa fragancia lo había acompañado durante mucho tiempo. El miedo en mi corazón se intensificó. Tenía las manos heladas, el sudor goteaba constantemente. Adrián yacía inmóvil en la gran cama. Seguí a los sirvientes para presentarle mis respetos al tercer príncipe. Era muy amable, instando constantemente a los médicos a que lo curaran rápidamente. Su expresión era preocupada, a diferencia del porte de la realeza. Me afané en limpiarle el sudor y darle de beber, solo me atreví a mirar la herida del pecho por miedo a no poder contener las lágrimas. El mayor tabú del palacio imperial eran las lágrimas. Al ver mi diligente y devota atención, el tercer príncipe preguntó: «Eres de la familia Lee, ¿verdad?». Me sobresalté con el corazón latiendo con fuerza al responder rápidamente. Inesperadamente preguntó: «¿Cómo te llamas?». Dudé y luego respondí en voz baja: «Elena». Como persona de baja condición, no se me permite usar apellido. Me preocupaba causar tabúes, así que lo omití. Por suerte el tercer príncipe no me pidió nada más, y respiré aliviado. Mis manos temblorosas volvieron a tomar el paño tibio para limpiarle la frente a Adrián. «No debes morir, Adrián. ¿Me oyes bien? Te salvé una vez hace 7 años. No puedo dejar que mueras otra vez». Recé en silencio, pero la persona en la cama seguía sin oír nada. Cuando Adrián era pequeño y travieso, le encantaba gastarme bromas, atormentándome durante un buen rato. Más tarde, ya sea por castigo o porque se aburría, dejó de molestarme. Empezó a preguntarme insistentemente sobre asuntos del pueblo. ¿Qué tenía de interesante el campo? Era solo gente con la espalda desnuda, inclinada hacia el suelo, con la cabeza alzada, día tras día solo preocupada por la siguiente comida. Sin embargo, cuando mencioné atrapar grillos, pareció más interesado. Por eso una vez me siguió al campo para intentar atrapar grillos. Aunque atrapó algunos, no le resultó difícil. Así que le dije que los mejores grillos solían estar en lo profundo del bosque, y que había que arrastrarse por la hierba para encontrarlos. A veces era inevitable encontrarse con serpientes y hormigas que picaban, sobre todo serpientes. Al principio, cada vez que me encontraba con una serpiente, me entraba el pánico y temblaba. Más tarde, al acostumbrarme, usaba ramas de árboles para apartarlos, fingiendo no verlos. Aunque era un trabajo duro, atrapar grillos a menudo me dejaba las manos arañadas y sangrando.
En ese entonces el joven amo Adrián era aún pequeño y estaba acurrucado en su manta escuchando mi historia. De repente extendió la mano, dejando al descubierto una cicatriz en la palma, y dijo: «Mira, me dolió muchísimo en aquel entonces». La piel estaba desgastada hasta desgarrarse, dejando al descubierto la tierna carne que había debajo. Incluso un roce leve escocía. Él asintió con una mirada comprensiva. Pero ¿cómo podría un joven amo criado en la riqueza comprender las dificultades de la gente común? Pensé que no lo comprendía, pero lo vi sumirse en la contemplación, sus ojos parecían más viejos de lo que eran. «Aquí tienes dinero. Ya no andes cazando grillos. Si te vuelves a lastimar las manos, ¿quién me va a pegar?». De verdad que se conocía bien. No pude evitar acercarlo más, las lágrimas mojando su cabello negro. Con el tiempo las clases particulares a domicilio se volvieron insuficientes, y el maestro Lee tuvo que buscar mejores profesores para que estudiara en la escuela. Gracias a esto, Adrián entraba y salía con frecuencia de la residencia. Cada vez que veía algo delicioso o interesante me lo traía: figuras de madera de personas, pasteles con forma de fantasmas o conejos hechos con azúcar de roca. Al principio, solo traía pequeñas baratijas. No sé cuándo estas cosas se volvieron más valiosas, a veces incluso una horquilla o un par de aretes. Me preocupé tanto que reuní todas estas cosas y las guardé bajo llave en un cofre. Finalmente empezó a regalarme regalos descaradamente por mi cumpleaños: pulseras, polvos faciales, cosméticos, todo tipo de artículos para mujer. La primera pulsera de jade me la regaló él. «Mi hermana tiene las muñecas muy delgadas, llevar estas pulseras de jade verde le sienta de maravilla a su piel clara», dijo hablando cada vez más sin control. Así que me quité las pulseras y no me atreví a usarlas más. La mirada de Adrián se oscureció, bajó la cabeza con los hombros caídos y se fue. Estaba muy abatido, pero no me atreví a responder, no solo porque nuestras familias eran diferentes, sino también por la diferencia de 5 años entre nosotros. Temía que solo fuera un joven inmaduro, y que cuando conociera a alguien a quien realmente amara, se arrepintiera. No quería que se arrepintiera ni que se preocupara. Pero al final, no pude evitar que mi corazón se conmoviera. «Adrián, mientras te recuperes, aceptaré lo que quieras». Me acerco a él, conteniendo los sollozos. Finalmente Adrián despertó. Al verme, sus ojos brillaron de inmediato como estrellas brillantes, como la Vía Láctea descendiendo a la tierra. «Hermana, ¿qué haces aquí?», dijo débilmente, haciéndome doler el corazón. «Apenas has recuperado un poco de carne con tanta dificultad, pero en tan solo unos días has vuelto a adelgazar. Conserva tus fuerzas. Habla menos. Déjame contarte lo que pasó». Adrián, obedientemente, cerró la boca. El médico imperial, al ver su recuperación, se mostró satisfecho y dijo que con solo unas dosis más de medicina, podría levantarse de la cama. Me llené de alegría y seguí apresuradamente al médico imperial afuera para preparar la medicina. De repente Adrián me llamó desde atrás. Me giré rápidamente indicándole con cuidado que no se moviera y que regresaría pronto. Dijo: «Un día sin ver a la hermana, mi corazón anhela insoportablemente», sin ninguna timidez, enrojeciendo mi rostro. Seguí rápidamente los pasos del médico imperial, sin atreverme a volver a mirarlo. Cuando Adrián finalmente pudo levantarse de la cama, pensé que podría irse a casa. Pero antes de que un desastre pasara, llegó otro. Una gran conmoción estalló en el palacio. El primer príncipe lideró una rebelión, obligando a su majestad. El tercer príncipe resultó gravemente herido mientras protegía a su majestad. Adrián, espada en mano, ignoró todos los consejos y salió corriendo. Antes de irse me indicó que permaneciera en silencio en la habitación y no fuera a ninguna parte. Estaba tan asustado que solo podía acurrucarme con las doncellas y los eunucos del palacio, temblando constantemente. Afuera resonaban los sonidos de armas y matanzas sin fin, tan cerca que hacían huir aterrorizados a todos. También trajeron los aposentos de las mujeres fuera del palacio. Escuché que quienes se resistieron ferozmente fueron ejecutados. En mi corazón, oré en silencio por toda la familia Lee, deseando que la señora Lee y la señora Lee estuvieran a salvo. La lucha continuó hasta el anochecer. Los rebeldes solo se concentraban en la batalla que se avecinaba, aparentemente olvidándose de nuestra ubicación.
Pero el sonido de la lucha aún resonaba, preocupando a todos. Incluso las tímidas doncellas del palacio se desmayaron. Algunos lloraban, otros permanecían en silencio, sin atreverse a hablar en voz alta por temor a alarmar a los rebeldes. De repente cayó una llovizna que disipó el denso y nauseabundo olor a sangre, pero provocó náuseas. Los sonidos de la lucha se fueron apagando poco a poco. Armándome de valor, miré con cautela por la rendija de la ventana, pero no vi nada. Al cabo de un rato se oyeron pasos. Nuestros corazones se encogieron como si alguien los hubiera apretado. Me mordí los labios con fuerza, sin atreverme a emitir el más mínimo sonido. Hermana, hermana, ¿dónde estás? Esa voz me sonaba extrañamente familiar. Me esforcé por escuchar, ¿sería la voz de David? En efecto, cuando se encendió la antorcha, la persona ensangrentada al frente era David. Al ver a mi pariente corrí hacia él, lo abracé fuerte y sollocé desconsoladamente. Antes de que pudiera terminar de llorar, David me apremió, hermana, date prisa. Adrián me dijo que te sacara del palacio primero, temiendo que la demora fuera un desastre. Escuchar esto me preocupó aún más. ¿Dónde está? David me jaló la mano sin volverse para responder. Hermana, no te preocupes por él, sal de aquí rápido. ¿Y tú? ¿Cómo entraste al palacio? Tenía muchísimas preguntas, pero David no me explicó nada más. Hermana, no te preocupes demasiado, Adrián tiene sus métodos. Debo llevarte a casa primero, afuera reina el caos. De hecho, la escena era indescriptiblemente caótica. Había cadáveres por todas partes, y los que no estaban del todo muertos gemían en sus estertores. David montó a caballo para llevarme de vuelta a la residencia Lee. Frente a la puerta, los cadáveres yacían entrecruzados, con claras huellas de batalla aún visibles en la puerta principal. Obviamente la familia Lee tampoco había escapado de esta terrible situación. David me condujo adentro, me entregó sano y salvo a la señora Lee, luego dio la vuelta a su caballo y galopó de regreso al palacio imperial. David. Llamé con fuerza desde atrás, pero la figura de mi hermano ya se había desvanecido. Solo podía oír el eco de los cascos de los caballos en la oscuridad de la noche. Mis seres queridos y mis familiares estaban en las profundidades de ese trágico palacio, ¿cómo no temer por ellos? Después de que la señora Lee atendiera con esmero al maestro Lee y a la anciana señora Lee, me tomó las manos heladas y me dijo con dulzura para consolarme, buena niña, debes confiar en los hombres de nuestra familia. No les pasará nada malo. Esta vez, la señora Lee mostró más serenidad que nunca. Llevaba el cabello despeinado y la cara cubierta de polvo, pero sus ojos aún brillaban. Aquella noche era evidente que no tuvo paz. Nuestro esposo y Adrián no serán derrotados fácilmente, sus vidas son fuertes. La señora Lee susurró suavemente. En medio del caos ni siquiera reconocí su extraña forma de dirigirse a ellos. Solo sabía que Adrián no se había recuperado del todo de su enfermedad, y que ahora tenía que enfrentarse de nuevo al peligro en el palacio. ¿Cómo podría soportarlo? Mis temores finalmente se hicieron realidad. Adrián, en efecto, no se había curado del todo y había sufrido nuevas heridas. Esta vez lo trajeron de vuelta inconsciente con la vida colgando de un hilo. El médico imperial solo pudo suspirar y decir que siguieran el destino, que habían hecho todo lo posible. Sentí que todo era demasiado absurdo. Justo el día anterior, sonrió y dijo que quería irse a casa a disfrutar de los pasteles que preparé. Desde que aprendí a hacerlos, nunca quiso probarlos de nadie más. Ahora estábamos a un paso de poder volver a casa. Le sujeté la cara mientras las lágrimas se filtraban entre mis dedos y caían al suelo, formando pequeños charcos. El maestro Lee envejeció varios años de la noche a la mañana, con el rostro curtido y la ropa manchada de sangre intacta. Solo se aferraba con fuerza a su bronceado, gritando su nombre sin parar. En el patio, todos se arrodillaban apiñados. El edicto imperial de su majestad elevó al maestro Lee a marquesa y Adrián fue nombrado comandante. Estos honores fueron claramente ganados por Adrián con su vida. Al verlo tendido en la cama, silencioso como si estuviera desprovisto de vida, de repente sentí como si algo precioso me abandonara. Intenté extender la mano, pero no pude alcanzarlo, solo quedaba un cuerpo desolado. Vagué sin rumbo por la residencia Lee.
Cada centímetro de tierra aquí contenía nuestras pisadas. Justo al lado de este lago, Adrián casi me empujó al agua. Y también aquí le di una paliza memorable. Mi mano temblorosa tocó la barandilla de jade, que aún conservaba las grietas de sus travesuras malvadas de hacía años. ¿Cómo había cambiado todo tanto? De repente me di cuenta de que mi corazón parecía sumido en una profunda tristeza. Mi cuerpo temblaba sin control con ataques de tos que duraron hasta que escupí una bocanada de sangre fresca, manchando la barandilla de jade blanco. Ese rojo intenso brillaba como un collar de cuentas de rubí. Jadeé al verme oscurecerse, sumido en una oscuridad infinita. El médico dijo que me había preocupado tanto que mi corazón se secó, provocando un fuego interno que ardía y la sangre se desbordaba. Si no hubiera salido esa bocanada de sangre, la condición se habría agravado aún más. No me importaba mi propia condición, solo apreté con urgencia la mano del médico para preguntarle cuándo despertaría a Adrián y si aún podía salvarse. El anciano médico me miró, se acarició la barba y habló con vaguedad. Es difícil decirlo. Podrían ser de 3 a 5 días, de 7 a 8. Si no hay suerte, quizá medio mes o un mes, quién sabe. Al verlo hablar tan incoherentemente me enojé y lo eché. La familia Lee volvió a invitar al taoísta del monte Tam y se agachó. Esta era nuestra última esperanza. El anciano taoísta vestía túnicas moradas, con una apariencia profunda y erudita, y un rostro redondo y lleno de confianza. Realizó un ritual, encendió una lámpara eterna junto a Adrián y dijo, si la lámpara se apaga, la seguirás. Esta lámpara puede arder como máximo un día y una noche. El anciano taoísta les indicó que debían encontrar a alguien dispuesto a ofrecerle intenciones de curación por el bien de Adrián, sin ningún motivo egoísta. Al oír esto, la señora Lee rompió a llorar y envió rápidamente a la familia Wang, con la esperanza de que Isabella viniera a realizar el ritual que le salvaría la vida. Pero en cambio, solo recibimos una carta de disolución matrimonial, que insinuaba que Isabella se había comprometido con su primo. La señora Lee estaba tan enojada que se arremangó, queriendo llevar a la gente a la casa de la familia Wang para ajustar cuentas. Por suerte el maestro Lee mantuvo la calma suficiente para detenerla. Señora, no se apresure. El maestro Lee dijo con suavidad, déjame el asunto de la familia Wang. Ahora debemos concentrarnos en encontrar a alguien. Ordenó a los sirvientes que publicaran avisos y ofrecieran plata para encontrar a alguien. En el caos mis ojos siguieron la lámpara eterna que parpadeaba débilmente. Por alguna razón, mi corazón se tranquilizó de repente sin miedo. Mientras estuviera vivo. Eso era suficiente. Deja de buscar. Déjame casarme con él. Hablé con claridad. Todos los que estaban ajetreados se detuvieron. Los ojos de Lee y del maestro Lee estaban llenos de incredulidad mientras me miraban fijamente. Todos estaban atónitos, como si acabara de decir algo inimaginable. Pero esta vez no vacilé en absoluto, repetí. Me casaré con él. Juro oficiar la ceremonia nupcial de Adrián. Mientras viva, estoy dispuesta a soportarlo todo. Mi voz sonó firme sin dejar lugar a dudas. La lámpara eterna titilaba levemente cuando la llama se encendió de repente y luego se intensificó. En un instante el viejo taoísta se acarició la barba y sonrió, diciendo, esta vez es verdaderamente sincero y voluntario. La señora Lee se arrodilló ante mí, con lágrimas en los ojos. Hijo mío, madre, te lo agradezco de verdad. Sollozó y se desplomó sobre mis piernas. La ayudé a levantarse con el corazón firme al declarar, aunque luego me odie o me escriba una carta de divorcio, está bien. Pero esta vez debo casarme con él. La señora Lee lloró mientras negaba con la cabeza, con los ojos hinchados diciendo, no. Hija mía, mi madre nunca volverá a tratarte con frialdad. En la residencia Lee, brillantes colores rojos lo llenaban todo, eclipsando un poco el aroma de las hierbas medicinales. Aunque era un día alegre, los rostros de todos reflejaban tristeza, igual que hacía 7 años, cuando me llevaron a la residencia para realizar la ceremonia de exorcismo. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 7 años. El vestido de novia rojo de antes ya no me quedaba. La señora Lee lo había preparado hacía mucho tiempo, cada puntada exquisitamente elaborada. A diferencia de los artículos comprados a toda prisa, no me molesté en examinar el estilo del vestido ceremonial,
solo usé ligeramente el velo y me dejé llevar. Salí de la residencia Lee y volví a entrar, todavía un día sin novio. Me senté en el sedán nupcial mientras los porteadores me llevaban por el Capitolio. Ambos lados de la calle estaban llenos de gente observando la emoción, señalando y discutiendo, sin entender bien lo que decían. Mi corazón estaba lleno de ansiedad, solo deseando que Adrián se recuperara pronto. Esto no me ayudó, en 7 años me había casado con él 2 veces. Al acercarme a la residencia de los Lee, de repente se desató una conmoción. La multitud se apiñó, las risas y la música se mezclaron. Levanté un poco el velo para echar un vistazo por la ventanilla del sedán. Una sola mirada me enfureció. Frente a la puerta de la residencia Lee, David jaló a Daniel, bloqueándole el paso con una lanza roja brillante firmemente en la mano, impidiéndole entrar al sedán. Adrián, deja de fingir que estás muerto y ven aquí. Su voz resonó. El joven amo no está de acuerdo con este matrimonio, así que he venido a robar a la novia. ¡Cielos! ¿A dónde más irían los hermanos de la novia a robársela? Normalmente debería ser su amante. ¿Cómo planeas robarla y eliges este momento para causar problemas? Estaba a punto de hablar para detener a David, cuando vi a Adrián de pie en la puerta de la residencia, con un vestido de novia rojo brillante. Aunque su tez aún estaba pálida, se mantenía firme. En verdad, el viejo taoísta del monte Tamduk no era inferior a nadie. Eres mi cuñada, no estoy calculando contigo. Adrián sonrió levemente. Hoy es el día de mi boda, ¿qué me impides? Sus labios se curvaron ligeramente, su sonrisa aún débil. Parecía mucho más delgado, con una mano agarrada a un gran pilar en la puerta. Tras pronunciar unas palabras más, poco a poco se quedó sin aliento. Hace 5 años, estabas casi muerta cuando trajiste a tu hermana a la residencia para protegerte de la desgracia, pero estos últimos años no le has dado ningún estatus. David habló. Para cuando mi hermana llegó a mi edad, mi madre ya tenía a Daniel en su vientre. Eres una persona desagradecida que olvida la bondad. No permitiré que mi hermana vuelva a sufrir en tu casa. Daniel y yo cuidaremos de ella toda la vida. Aunque David era pequeño y Daniel aún más pequeño, ninguno de los 2 hermanos mostró miedo. Porque de pequeños, no habían sido lo suficientemente fuertes como para impedirme entrar en la residencia Lee. Adrián bajó lentamente las escaleras con paso firme. Cada lanzada de David abría una línea en la tierra, bloqueando el paso de Adrián. ¿Crees que tú y Daniel pueden robar a alguien? Adrián rió con frialdad, agarrando la punta de la lanza. Aparecieron marcas rojas en el aire. Ahora soy comandante, dijo conmocionando ligeramente a David. Aún así seguía herido, la sangre de su palma goteaba al suelo. Soy el mariscal, el erudito principal. David respondió, soy capaz de cuidar a mi hermana. No la fuerces más. Adrián ignoró sus heridas y levantó la vista con una leve sonrisa. ¿Y si está dispuesta y es voluntaria? David giró la cabeza con expresión tensa. Desde lejos salí del sedán gritando, David, Daniel, suéltalo. Sigue herido. Adrián sonrió radiante y se desplomó en los brazos de su acompañante. En esta vida, solo puedes ser mi cuñada, dijo haciendo que David y Daniel me siguieran de cerca. Me sonrojé completamente opuesto a su postura decidida al bloquear la puerta de la residencia para robar a la novia. Hermana, Daniel ya no aguanta más, dijo Daniel débilmente. Cállate. Lo fulminé con la mirada. Daniel hizo un puchero, casi rompiendo a llorar. Eres bastante atrevido ahora, sabes cómo robar novias. David, eres demasiado capaz ahora, famoso como mariscal erudito superior e incluso arrastraste a tu hermano a causar problemas, ¿verdad? Hablé mientras me ponía el vestido de novia. Al ver que Adrián se había desmayado, ya no tuve ánimos para regañarlo y me apresuré a buscar a todos para que lo llevaran a descansar. El médico le tomó el pulso rápidamente, la señora Lee se secó las lágrimas con afán, y solo yo pude tomar las manos de mis 2 hermanos y regañarlos. David y Daniel agacharon la cabeza, sin atreverse a decir palabra. Pronto Adrián, en la cama, abrió lentamente los ojos, luchando por incorporarse. No los culpes. Adrián habló con voz ronca. Soy inútil, no soy lo suficientemente fuerte para protegerte.
Que David y Daniel se preocupen por su hermana tiene razón. Si quieres culpar a alguien, cúlpame a mí. De repente tosió con fuerza, con lágrimas en los ojos, lo que me ablandó el corazón. Mirando con enojo a David y Daniel, le acaricié la espalda rápidamente, diciéndole, no pongas más excusas a estos dos pequeños bribones. Tu salud es más importante. Adrián dejó de toser, de respirar con dificultad y de fruncir el ceño débilmente. La ceremonia de la boda. Rápidamente lo tranquilicé para que se sintiera cómodo. Estaba dispuesto. Si después de que te recuperes quieres abandonarme, tampoco te guardaré rencor. David y Daniel gritaron a regañadientes, hermana, ¿por qué sufres así? Adrián apoyó la cabeza en mi hombro sonriendo débilmente. Elena es tan buena. ¿Cómo podría soportar dejarte sufrir? Continuó con ojos cansados. De ahora en adelante solo dependeré de Elena. Asentí repetidamente sin darme cuenta de que había caído en una trampa. No te preocupes, te cuidaré bien. Tras ser regañados, David y Daniel no tuvieron más remedio que disculparse a regañadientes con Adrián. Adrián dijo con magnanimidad, no importa, hermanitos. A David le temblaron las manos. Al día siguiente, fuera de la puerta ya había una animada discusión. Algo sobre el gran erudito Marsal robándole la esposa al gran erudito literario. Los rumores se extendieron por todas partes. David lloró cuando lo enviaron al departamento militar para su entrenamiento, comenzando desde el rango más bajo y luchando a diario como un perro exhausto. Normalmente solo comía, bebía, descansaba con Daniel y luego maldecía a Adrián. Esa vida también podía considerarse completa. La primavera dio paso al otoño, medio año pasó volando. Adrián finalmente se recuperó como antes, de pie bajo la luz del sol, sonriendo radiante como flores. Pero ese medio año casi me cuesta la vida, porque se aferraba a mí día y noche, usando su débil constitución como excusa para obligarme a estar cerca de él. Desde la vergüenza inicial y la aceptación gradual, hasta que más tarde, cuando se bañaba, podía ayudarle a frotarle la espalda sin cambiar de expresión. Incluso la señora Lee se acostumbró, mostrando satisfacción y esperando que pronto le diera un nieto. Se suponía que solo sería la ceremonia de la boda, como terminé sintiéndome como si me hubieran vendido mientras contaba voluntariamente el dinero para el comprador. Los hechos demostraron que mi intuición no se equivocaba. En una noche oscura y ventosa, Adrián se transformó en un lobo que yo mismo había criado. Esta ceremonia de boda finalmente me sumió en un ciclo ineludible. Gracias a todos por escuchar la historia que Elena compartió. Recuerden darle a me gusta y suscribirse para esperar la próxima historia emocionante. Les deseo mucha felicidad. El amor verdadero requiere reconocer cuando las circunstancias hacen imposible una relación, sin embargo, a veces el destino nos exige trascender las barreras sociales por quienes hemos criado. La trayectoria de Elena revela cómo el sacrificio que nace del cariño genuino difiere de la manipulación disfrazada de afecto. La persistente devoción de Adrián, aunque preocupante por su intensidad, en última instancia proviene de la auténtica gratitud y la conexión forjada a través de las dificultades compartidas. La historia advierte contra las relaciones basadas en la dependencia y la obligación, pero sugiere que cuando dos personas se han salvado la vida mutuamente, tanto literal como figurativamente, las reglas convencionales pueden ceder. Sin embargo, el amor sano respeta los límites y no atrapa a nadie mediante la manipulación emocional.